SER Podcast. Mañana empieza la Champions. Que dicho así, pues hombre, yo ya tengo ganas de hablar un poco también de fútbol. Pero le vamos a dedicar otro ratito a la Vuelta Ciclista. Y que ya ha terminado y de lo que ya creo que ya hemos opinado, ya creo que ya sabéis pues todo lo que podemos decir y lo que hemos dicho y lo que pienso y lo que casi hasta sabemos lo que pensáis vosotros. Así que yo creo que hoy hablaremos un rato de lo que ha sido el día después de ese final de la Vuelta Ciclista a España, donde ayer un espectacular despliegue de Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipazo de deportes y más los compañeros informativos fueron contando minuto a minuto lo que iba pasando. Y como digo, ya pues toca pensar también en la Champions y en otras cosas, ¿no? Que me hace ilusión lo de que mañana empiece la Champions. 5 equipos españoles, mañana el Athletic Club de Bilbao con el Arsenal, el Villarreal con el Tottenham, el Real Madrid con el Olympique de Marsella, el miércoles es el Liverpool Atlético de Madrid y el jueves Newcastle Barça. Vaya primera semana, qué partidazos de Champions. Y por supuesto tendremos a Sanedrín de futbolistas, con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl, para comentar como siempre la actualidad futbolera. Y luego hablaremos con Paula Badosa, la tenista española, que ahora mismo está en China, donde el miércoles comienza una nueva edición de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación. En un ratito hablamos con ella, no juega al tenis desde Wimbledon. Luego estaremos Alex Correia y un servidor para charlar con nuestra Paula Badosa, a ver qué sensaciones tiene ella y el equipo. Pero como digo, vamos a hablar de la Vuelta y vamos a comentar en unos minutos lo que ha sido el día después del final de esa Vuelta Ciclista a España, de la que, bueno, si alguna ilusión teníamos porque la UCI, la Unión Ciclista Internacional, tomase una decisión, pues nos ha desvanecido así, digamos, como rápidamente, ¿no? Pues todos pensamos, ¿no? Si es que en el fondo le está cayendo el marrón a la Vuelta Ciclista a España y la Vuelta Ciclista a España no tiene potestad para tomar esa decisión. Quien tiene la potestad es la UCI, que ya lo hizo con el equipo Gazprom, en su momento equipo ruso. Pero esta tarde hemos conocido un documento de la UCI donde, lejos de plantearse si va a suspender a equipos israelíes o dejarlos fuera y tal, pues sinceramente el comunicado de David Lapartien, el francés, presidente de la UCI, viene a decir que se han producido incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina, os lo resumo, se ha puesto en peligro a los corredores atentando contra su integridad física, se ha producido una violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Lamentamos, dice el comunicado de David Lapartien contra nuestro gobierno, lamentamos que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Y también condena a la UCI de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general y en particular por parte de un gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Y hace unos minutos hemos contado, adelantábamos en hora 25 con Aimar Bretos, el acceso al que habíamos tenido de la respuesta contundente del gobierno español, una carta firmada por José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, donde, entre otras cosas, le dice al señor Lapartien que no hay paz sin justicia y que blanquear a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores básicos del deporte, los más básicos del deporte. Dice Rodríguez Uribes en esta carta: sorprende constatar que en su comunicado no se realice en ningún momento una petición expresa al gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que hicieron en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania. Y termino. Tenéis la carta colgada íntegra en nuestra página web y en la web del Larguero y de la cadena SER. Leo en su declaración pública que incluso cuestiona nuestra capacidad organizativa como país, cuando usted sabe perfectamente que en España hacemos bien las cosas, con éxito y seguridad. Y recuerda algunos de los eventos que hemos organizado. En fin, por eso digo que si teníamos alguna ilusión, esperanza de que la UCI se plantease esto, no solamente no se lo plantea, sino todo lo contrario. En un segundo, en unos instantes abordamos este tema, pero además de la Champions ha habido fútbol de Liga. Ha terminado el Español 3, Mallorca 2 y ojo que el equipo blanquiazul se pone tercero con los mismos puntos que el Barça después de la victoria de hoy. Elena de Diego, hola.
¿Qué tal, Manu? Sí, son 3 puntos de oro para este español que iba ganando 2-0 en el minuto 44 gracias a los goles de Pere Milla y de Roberto Fernández en un partido que parecía plácido, Manu, pero en 3 minutos se ha complicado la vida el español, ha cometido un penalti que sería el 2-1 y se ha quedado con 10 por la expulsión de Pere Milla antes del descanso, que tras marcar su tercer gol en Liga le ha dicho al árbitro: eres malísimo, ha visto roja directa y se perderá seguramente los 2 próximos partidos. Ha conseguido el Mallorca empatar gracias a 2 goles de Murici, aprovechando la superioridad numérica, pero el español ha demostrado que es un equipo trabajado, un equipo que cree, y se ha impuesto 3-2 gracias a un gol también de penalti de Quique García. Se estrenaba así como goleador Perico, un triunfo que, como dices, coloca al español tercero, empatado a puntos con el Barça antes de visitar el Bernabéu el próximo fin de semana, y que deja al Mallorca en una preocupante penúltima posición. Sí, la verdad que no ha empezado nada bien el equipo de Yagoba, Arrasate, y todo lo contrario el español de Manolo González, que se pone, como digo, con 10 puntos, igual que el Barça, a 2 del Real Madrid, en la previa del Real Madrid Español, que se enfrentan el fin de semana en el Bernabéu. Cualquier novedad, cualquier protagonista, nos pides paso, Elena, desde Barcelona. Perfecto, Manu. Por cierto, también hemos adelantado hace un rato en la web de la cadena SER las jugadas polémicas que ha elegido esa comisión de expertos elegida por el CTA para explicar las jugadas polémicas del fin de semana. De primera se han elegido la de Dinhausen, evidentemente, la expulsión, la roja, que no era roja y en la que tampoco entró el VAR, a ver qué explica el CTA, y la falta previa de Junior Firpo en el gol anulado al Betis. En ese partido del Levante contra el Betis, que acabó con empateados. En los partidos de segunda se ha elegido el penalti del Valladolid. Bueno, jugadas que hemos adelantado hace un rato. Por cierto, novedad, el CTA no lo va a contar el jueves, sino mañana por la tarde. La intención del CTA a partir de ahora es que los martes por la tarde salga ese vídeo, porque entre semanas suele haber partidos de Champions o si no de Liga, y el jueves parece que, y creo que con buen criterio, se les quedaba demasiado lejos. Así que me parece un acierto que lo expliquen mañana martes. Otra cosa es las explicaciones, pero mañana martes es mucho mejor. Luego hablamos de este asunto también. 11:36, 1 hora menos en Canarias. Arranca el larguero. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. 11:36, Borja Cuadrado, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Vas a echar de menos esta sintonía los próximos días o te apetecía un poquito de descanso ya? Tal como ha venido la vuelta, yo creo que es mejor descansar un poco, pero bueno, la sintonía del ciclismo siempre tiene que alegrarnos a todos. Totalmente, sintonía del ciclismo que ha sonado durante todas las etapas de la Vuelta Ciclista a España, que ha terminado, como ya sabéis, de la manera que os hemos contado y que ayer ya os contamos en la cadena SER. Como decía al principio, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y ya sabéis lo que hemos hablado aquí, lo que pensamos, equivocada o acertadamente, unos estáis de acuerdo, otros no. Yo creo que esta noche a mí me apetecía, y creo que posiblemente a muchos de vosotros, escuchar a las voces del ciclismo que durante este mes de septiembre y parte de agosto nos han contado lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista a España. Empezando por nuestro narrador de la cadena SER. A falta de 59 kilómetros, el ambiente que se ha creado en distintos lugares, sobre todo del circuito de aquí de Madrid. Primero, un grupo de manifestantes. Así nos contaba Íñigo Martínez lo que ha ido pasando en esta vuelta, donde casi cada día iba primando más lo extradeportivo que lo deportivo. Hola, Martínez, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, Manu. Qué ganas tienes de que arranque la Champions mañana, ¿eh? Sí, la verdad es que tengo ganas de volver a jugar al Atleti 11 años después en la Champions. Sí, señor. Vamos a por todas, además. Vamos a por si todas. No escucha Iturralde, que está crecidísimo, macho. Iturralde se ha crecido en general, sí, pero ya con el Atleti en Champions ni te cuento. Otra de las voces del ciclismo, más allá de la nuestra, que perdonadnos que incluyamos a la nuestra de la cadena SER, alguien que estuvo en la cadena SER durante muchos años, al que yo escuchaba muchas veces en Valladolid, cuando hacía los deportes en Valladolid, Julio Ares y Javier Ares. Pues esta noche, la voz del ciclismo, Javier Ares. Gente pasando por donde puede y al final pues esto se va a convertir en una especie de bueno. Comentando la Vuelta Ciclista a España en estas últimas temporadas en Eurosport. Hola, Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Cómo cuántas vueltas ciclistas llevas, más o menos?
No se he perdido la cuenta. Has perdido la y cuenta. Además esta me vale por 10, así que al final pues más de 40 fijo. Vamos, Más pero... de 40 vueltas ciclistas, no está mal. Y esta vale por unas cuantas. Y la voz de ciclismo en televisión española, que nos ha narrado así la vuelta. Como digo, yo creo que los corredores ahí ajenos a todo, vamos a ver si realmente van a poder controlar todo esto y se va a poder... La voz de Carlos de Andrés, que ha estado comentando en televisión española, que viene ya haciéndolo también durante los últimos años, y un placer recibirle aquí también esta noche. Hola Carlos, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. Además creo que estás, si no me equivoco, no te veo, pero creo que estás en Radio Barcelona, ¿no? ¿Es así? Sí. Vale, me he acercado, vivo en Barcelona y no me costaba nada. Muy bien, pues ahí estás, cerquita. Ahora te vemos ahí. Estamos escuchando, le podéis ver la imagen también, ya sabéis, en el canal de YouTube del larguero. ¿Cuántas vueltas llevas tú, Carlos, más o menos? ¿Más que Marquínez? ¿No? ¿Más que Ares? No, más que Javier, no, 38. Bueno, estamos ahí. No está mal. Ahí, 38, casi 40 por lo menos Javier Ares, y Marquínez, unas cuantas también. Menos yo que Javier y Carlos, bastante menos. Pero bueno, ya con esta han sido 26, que no está nada mal. Tampoco está mal. No está mal, ¿no? Pues son las voces del ciclismo en la cadena SER, en Eurosport, en Televisión Española. Hay más, pero creo que son tres voces muy representativas. No sé, mira, Javier, empiezo por ti. ¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido? Dices que está valido por 10. ¿Qué se ha hecho mal y qué te ha parecido bueno? Así en un primer análisis más o menos breve, ¿con qué te quedas, Javier, de esta vuelta? Veo desazonado, por explicar un estado de ánimo fundamentalmente, ¿no? Me quedo con que la vuelta haya acabado en Madrid, que haya acabado de esta manera, pues me queda el sinsabor agridulce de ver que por un lado pues un sector importante de la sociedad española ha podido manifestar su solidaridad con el pueblo palestino. Y me queda la rabia y la impotencia de que efectivamente, al hilo un poco del comunicado de la UCI, pueda haber de cara al futuro una mancha, ¿no?, en la capacidad organizativa de la sociedad española también, o de los responsables del deporte español, para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Pero en cualquier caso me quedo con la sensación, por encima de todos los detalles concretos, de que ha servido para polarizar todavía un poco más a este país nuestro, que no sabe vivir nada más que en los extremos desde hace tantísimos años. Polarizar todavía más, un poco más, que todavía se puede un poco más, ¿eh? Carlos, ¿con qué te has quedado de esta vuelta? No sé si ha sido más difícil que otras, si había que medir más lo que se decía en antenas, si hay que tener cuidado con lo que se cuenta. No sé si ha sido diferente en qué, en lo positivo y en lo negativo. Bueno, por supuesto que había que medir las cosas, ¿no? Pero yo creo que todos llevamos ya bastante tiempo en este trabajo y en este negocio, y sabemos que, sobre todo desde la aparición de las redes sociales, esta vuelta para nosotros, para los comentaristas, yo creo que solo podía ser como el famoso chiste aquel del torero, ¿no? Dice que cómo ha ido la corrida, ¿no? Dice, ha habido división de opiniones. Dice, unos se acordaban de mi madre y los otros de mi padre, ¿no? Pues creo que fundamentalmente podía ser esto. La vuelta ha sido especialmente cansada, también es verdad, porque ha tenido muchos traslados. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Los últimos días sí que eras consciente de que se estaba entrando en una situación donde salir bien era prácticamente imposible. A mí me ha dado bastante pena porque yo los últimos años estaba disfrutando mucho de mi trabajo y del ciclismo. Ya sabes, ¿no? En la vida siempre se pasan etapas, y esta vuelta me ha dejado un mal sabor de boca. Yeah. Yo tengo claro que de la UCI no espero nada, absolutamente nada, y ahora lo que me preocupa un poco es cómo pueda reaccionar ASO de cara a la salida del Tour de Barcelona del año que viene, que podemos hablarlo luego. Sí, ya ha habido un primer aviso de si no se garantiza la seguridad en Barcelona para el Tour del año que viene, pues igual nos planteamos que no pase por Barcelona o que no empiece allí el Tour de Francia. Veremos a ver qué pasa. Ahora, más que preguntar, me gustaría escucharos y que vosotros planteéis un poco lo que os ha ido, las vivencias que habéis tenido. Pero Marquínez, la más difícil para ti ha sido, fíjate, cuando estuviste también en Bilbao, ¿no? Que ahí es donde se produjeron las primeras protestas, digamos, con un tono más elevado, porque ya había habido también antes algunas en Cataluña, y a partir de ahí Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-León, hasta Madrid. Pero ha sido la más difícil, ¿no? La más rara, por lo menos. No sé si la más difícil, Manu. Sí, Bilbao fue un punto de inflexión. Es verdad que en Olot, pues cuando se da la salida a la primera etapa aquí en España, ya se corta la carrera. Después en Figueras, un grupo de personas también intenta cortar el paso de los corredores de Israel en la contrarreloj por equipos. En Navarra, en la subida a Belagua, también pues hay incidentes. Pero Bilbao es un punto de inflexión. Les preguntabas antes a Javier y a Carlos qué
que cree que se han hecho bien y que se ha hecho mal. Lo peor para mí han sido los momentos que han vivido algunos corredores de sufrir por su integridad física, ¿no? Y lo mejor, Manu, yo que te diga, yo me quedo con la gente como ha salido a las calles a denunciar un genocidio, una barbarie tremenda que lleva ya 60 y tantos mil muertos, son 20.000 niños, que sí, que dicen, no, eso es hacer demagogia, no, eso no es hacer demagogia, eso es contar cadáveres en una zona que está siendo absolutamente masacrada, y la gente ha dicho que no, que por las calles de mi pueblo no van a pasar estos. ¿La solución cuál hubiera sido? Si es que, bueno, como si tuvieseis vosotros o tuviésemos que dar nosotros la solución, ¿no? Pero Javier, Íñigo y Carlos, ¿la solución hubiera sido expulsar al equipo de Israel de la Vuelta Ciclista a España? Y luego, si hubiese sido eso, ¿quién debería haberlo hecho, Javier? Es que no cabía esa posibilidad. No cabía esa posibilidad porque la organización de la Vuelta Ciclista a España, cuyo padre es la Amaury Sport Organization, que es la empresa matriz del Tour de Francia, pues no pueden prohibir a un equipo al que la UCI acepta. O sea, el origen o quién podía haber prohibido esto, evidentemente la UCI. La Unión Ciclista Internacional. Por eso digo, ¿y esa hubiera sido la solución, Javier? Que la UCI hubiese dicho, el equipo de Israel no participa. Hombre, probablemente habría sido una solución, claro. Lo que hay que debatir a fondo y con muchos más argumentos tal vez de los que tenemos es las razones que tienen que llevar al máximo organismo del deporte a prohibir la participación de un equipo. Daos cuenta que estamos hablando de un tema que no es nuevo, que tiene ya una lamentable vigencia en el tiempo y que hasta ahora no se había tomado ninguna medida en este sentido. Es decir, no ha ocurrido en el Tour de Francia, no ha ocurrido en el Giro de Italia, no ha ocurrido en las múltiples carreras en las que el equipo de Israel ha tomado parte, y entonces claro que de repente la UCI hubiera tenido que tomar esta medida por la imposición, digamos, pues a lo mejor también se salía de madre. Mira, yo os iba a recordar una cosa. Sí. La primera Vuelta a España que yo cubrí, entonces para mi primera etapa de la cadena SER, precisamente fue en el año 1977. Joder. En el año 1977, que pasó un poco a la historia porque fue la edición en la que Freddy Martens, un belga, ganó 13 de las etapas, esa edición, la penúltima etapa, terminaba en Urquiola. Yo viví en persona, era un chavalín, viví en persona cargas policiales y un desmadre terrorífico que se montó en el Alto de Urquiola, penúltima etapa. Luego terminó aquella vuelta en Miranda de Ebro, con cargas policiales, con manifestaciones de los grupos separatistas, etcétera. Bueno, un pandemonio importante. Yo tenía un gran temor de que lo que ocurrió el último día, ayer, en Madrid, tuviera unas consecuencias mayores. Es decir, la manifestación estaba bien, pero la irrupción por la fuerza para intentar evitar que la carrera transcurriese podía haber derivado y degenerado, de hecho, en cargas policiales, etcétera, ante muchísimos más aficionados que se habían dado cita en la Castellana, fundamentalmente para ver un espectáculo deportivo. Entonces, esa colisión, digamos, de alguna forma, de intereses era brutal. Y en un momento determinado, pues a lo mejor podían haber sucedido graves incidentes. Parece que esto no lo ha contemplado nadie. Yo sí lo contemplé. Yo ayer lo viví con cierto pavor cuando estaba contando lo que sucedía y cuando lo veía a través de las imágenes, ¿no? Pero más allá de eso, más allá del riesgo enorme que se corrió por esa actitud, en cierto modo comprensible, pero en cierto modo irresponsable, porque se estaba poniendo en serio peligro, yo me atrevería a decir desde aquí que habría que dar gracias a que las fuerzas del orden, no sé si la delegación de gobierno o a quien correspondiera, no interviniese de la forma en que yo vi hace ya 50 años prácticamente que intervinieron las fuerzas del orden en el Alto de Urquiola. Hubo gases lacrimógenos, hubo disparos, hubo tiros, fue un espectáculo verdaderamente dantesco. Claro, que medio siglo después hayamos vuelto a tener un escenario similar, a mí me acongoja, me sobrecoge, porque me dice que hemos avanzado muy poco. ¿Y Carlos e Íñigo? ¿Os preocupaba según iban avanzando los kilómetros, no? Me imagino que eso estaba en la cabeza de todos. ¿Qué podía pasar y cómo se hubiera solucionado esto? Yo tenía, no sé por qué, para mí había dos momentos difíciles. Uno era la crono de Valladolid, por el hecho de que los ciclistas salían de uno en uno, entonces eso era muy difícil de controlar. Bueno, la organización ya redujo la carrera y luego la verdad es que cuando pasó ese momento pensé, bueno, oye, algo más avanzado, pero obviamente había que tener en cuenta que en Madrid y sus cercanías vive muchísima gente y eso era muy difícil de controlar. Yo sí que tengo una imagen en la cabeza porque yo estaba en el set en Cibeles mirando hacia el Bernabéu, digamos, en la Castellana. Y sí que recuerdo un momento que me preocupó porque vi cuando la gente iba avanzando, bajando por toda la Castellana, empezaron a colocar los furgones delante y ahí sí que me pareció que era un momento peligroso, ¿no? Para
porque pudiera pasar algo. Allí yo no tuve ninguna sensación ni de miedo ni de realmente estar en una situación de peligro, ¿no? La policía, como decía Javier, creo que actuó con prudencia. Creo que debieron ver que tampoco eran tantos los que tenían ganas de liarla. Y yo sensación de miedo no tuve ninguna. Y respecto a lo que decías, hombre, yo es que a mí me cuesta mucho entender por qué al Gazprom, en el caso del ciclismo, se lo cargaron a los 4 días y con el equipo de Israel no han hecho nada, ¿no? Entonces, claro. Yo soy muy crítico en general con lo que hace la Unión Ciclista Internacional. A veces toman medidas que me dan incluso un poquito de vergüenza, ¿no? Y sí que me gustaría decir una cosa, es que yo que estoy a favor de las protestas también y que obviamente creo que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, me gustaría que ahora cuando lleguen otros eventos deportivos, pues yo que sé, como la Euroliga, no sé, la Champions, ¿jugar algún equipo israelí en España? Seguro que tú lo sabes mejor que yo. No, hay equipos israelíes, pero en España, en principio, no hay ninguno que le haya tocado a ninguno de los 5. Sí que me gustaría entonces que la presión fuera la misma, ¿no? Porque al final el ciclismo es un deporte que tiene una cosa muy buena, y es que nadie puede estar a un palmo de un remate de cabeza de Mbappé o de un disparo de Mbappé, claro. Y aquí puedes estar a un palmo del ataque de Vingegaard, ¿no? Entonces es muy frágil, esto es muy frágil, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando lleguen eventos que se hagan pues en pabellones, en campos de fútbol tal, sí que creo que entonces por justicia la presión debería ser la misma. Sí, miedo, la verdad, nosotros ninguno. A ver, hubo inquietud. A nosotros recuerdo que nos abordaron en el camión unos responsables en el camión de medios y dijeron, venga, todo el mundo fuera de aquí, pero ya. Y joder, al principio nos mostramos bastante reacios, pero decimos, bueno, nosotros estamos trabajando, queremos contar lo que está pasando. Volvieron a subir al cabo un rato y dijeron, marcharos ya, que esto se va a poner malo. Yo, sí es cierto que el momento que decía Carlos de Andrés, cuando iba bajando la gente por Castellana y justo enfrente de los policías y no paraban de bajar y los policías no se movían, yo ahí tuve la sensación de que podía pasar algo gordo. Decías de soluciones, echar al equipo de Israel, bueno, como ha dicho Javier, no se puede, que se hubieran marchado ellos, pero bueno, ya dijeron que no, que si se marchan ellos se tendría que marchar de todas las competiciones. Y es verdad que el ciclismo y la Vuelta es un poco el patito feo en este asunto. Va a jugar, creo que algún equipo de Israel en Euroliga de baloncesto en Valencia, ¿no? A ver si la gente toma también la misma actitud de incriminarles y de decirles, esto que estáis haciendo bajo el nombre de vuestro país no puede ser. Os quiero hacer una pregunta más y os dejo a Javier, Carlos y Íñigo, pero está escuchándonos ahora mismo, además en los estudios de Radio Valladolid, José Luis López Cerrón, con el que ya hablamos hace unos días, cuando ya empezaba a coger temperatura el tema de las protestas en la Vuelta, que además de ser expresidente de la Federación Española de Ciclismo, también es miembro de la ejecutiva de la UCI. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, y conocidos de todos los que estáis ahí también. Sí, señor, doy buena fe de ello, seguramente. Bueno, gracias por atendernos un día más. Y lo primero que te pregunto es, ¿qué te ha parecido el comunicado de la UCI de esta tarde? Bueno, pues yo creo que el comunicado de la UCI ha venido un poco a decir lo que hay mucha gente que piensa, ¿no? Así me lo han transmitido también a mí, no solamente de la UCI. Piensan que la etapa se tenía que haber terminado, que haberse tenido que terminar, que las protestas podían haber sido pacíficas y haber estado allí pues con más representación, inclusive al lado del podium, en un momento que se podía haber hecho el podium y la meta, con sus banderas, con sus protestas, y no de la forma que terminó la Vuelta. Pero bueno, la UCI ha hecho un comunicado, lo ha transmitido así, y yo me tengo que, no te voy a decir que al 100% de estar con lo que ha dicho la UCI, pero sí que en un momento determinado estoy viendo que también, mira, me acabo de enterar por vosotros y estaba viendo aquí un poco el comunicado que ha hecho el CSD. Y bueno, el comunicado, yo solo me ha dado tiempo a ver un poco el enunciado, el titular, y decir que las protestas de ayer han sido pacíficas. Bueno, pues yo creo que las vallas no se tiraron pacíficamente, y el otro día hemos visto camino de la Bola del Mundo como en una rotonda los ciclistas y el pelotón salvaron por el arcén de casualidad cuando la gente se echó encima de ellos. No hubo una desgracia porque Dios no quiso. Entonces, en ese comunicado se habla de rechazo absoluto a cualquier tipo de actitud violenta, y luego dice, no sé si estás de acuerdo o no, dice el comunicado del CSD firmado por Rodríguez Uribes, que sorprende constatar que en
el comunicado de la UCI no se haya realizado en ningún momento una petición expresa al gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina, como sí hicieron en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver, yo creo que, no sé si... Voy a pensar que se les ha pasado, ¿no?, en el comunicado. Te digo esto porque yo sí que he vivido en la UCI estos últimos años, cuando ha habido todo el problema, ya no solo con Ucrania, sino con Afganistán, etcétera, cómo la UCI ha expatriado y se ha preocupado de traer a deportistas y a ciclistas al Centro Mundial de Ciclismo, a Egre, en Suiza, que no podían competir, o que en el momento que hubo la guerra de Afganistán y la guerra de Ucrania los trajeron para que pudieran seguir compitiendo. Eso también lo ha hecho la UCI ya hizo mucho en esos momentos, ¿no? Vamos a tener un campeonato del mundo. Pero José Luis, con todo el cariño, o sea, decirnos que a la UCI se les ha pasado en el comunicado no hacer ni una referencia, dile al señor David Lapartien que esas cosas no se pueden pasar. O sea, que está muy bien que critiques a quien quieras, al gobierno, oye, cada uno que diga lo que quiera, pero no hacer ni una sola referencia, que creo que tú también echas en falta, ni siquiera intentando justificarles, que entiendo que los justifiques, porque tú formas parte del miembro del Comité Ejecutivo de la UCI, pero no puedes decir que a la UCI se le ha pasado no poner nada sobre lo que está haciendo Israel. Te digo una cuando cosa. Es el debate que está encima de la mesa. Sí, ¿no? pero te digo una cosa. Yo esta tarde he hablado con David Lapartien, igual que esta mañana he hablado con Javier Guillén, y hemos estado comentando todos estos temas. Creo le he expresado, creo que bueno, que el comunicado quizá ha sido un poco fuerte, sobre todo se ha expresado con el gobierno también, ¿no? Porque bueno, ha sido una forma de expresarse, pero sí que es verdad también, y yo creo que todos los que estáis ahí lo podéis pensar, que no sé, que haya, ya no hablo ya de lo que es el gobierno en sí, pero que haya, en este caso como fue en Valladolid, de un partido político que digan que hay que ir a la desobediencia civil y que hay que parar la vuelta, sea como sea. Es la única voz que yo he escuchado decir eso, y me parece lamentable e impropio de un dirigente político. Pues creo que y bueno, pues te quiero decir, las palabras de esta mañana también del delegado del gobierno, o de anoche, cuando dijo que en Madrid que las protestas eran pacíficas, que no había pasado nada y que se había salvaguardado la protección de los ciclistas y de la gente que había ido allí. Bueno, yo vi también las imágenes y me imagino que Carlos y Andrés, que estaban más cerca de la gente que estaba allí, niños y todo, en la zona vital, y cuando vieron lo que estaba pasando tuvieron que salir corriendo también, de alguna forma, ¿no? Yo creo que, mira, como ha dicho Javier, él estaba en el año 77. Yo empecé mi trayectoria en el año 79, en la primera vuelta a España, digamos, que dejó ya y que cogió un Ipubli, porque resulta que la Vuelta a España la organizaba el Correo Español del Pueblo Vasco y la tuvo que dejar de organizar porque era imposible llegar. La Vuelta a España acababa en el País Vasco y era imposible ya llegar a Noeta o a cualquier sitio. Lo ha dicho Javier Ares, ¿no? Entonces he visto muchas protestas y he padecido protestas tanto en la labor de director como en la labor de corredor, pero había un diálogo, se hablaba, a los manifestantes se les dejaba expresarse, se les dejaba estar al lado del podio, se les dejaba que televisión les hiciera una entrevista y reivindicasen lo que hubiese que reivindicar, pero no se, digamos, de alguna forma no se metían con los ciclistas. Y yo es lo único que he hecho un poco en falta, es que estos días, en vez de estar, digamos, mandando a la gente a cortar la carretera, a dejarla, yo creo que hubiese sido más fácil hablar con la organización, hablar con los medios de comunicación y darles un altavoz. Se podía haber hecho igual sin haber, digamos, comprometido ni a los ciclistas ni a la organización de la Vuelta a España, ni a un país como España que, bueno, yo te voy a decir una cosa. Las imágenes que han visto, pues bueno, es verdad que ahora pueden decir que es que España no puede ser un país que para organizar grandes eventos, ¿no? Yo creo que España lo ha dicho, eso es el comunicado por lo que os he oído del CSD, ya ha dicho que España organiza. Eso lo dice el CSD como respuesta a lo que ha dicho la UCI. La UCI ha dicho que España no está preparado para organizar eventos deportivos. Yo creo que España está organizada y así lo ha demostrado, ¿no? Otra cosa es que ahora a España se la pueda, no sé, el futuro se la pueda pasar un poco factura esto. Todavía creo, no sé, vosotros en este caso seguramente estáis más enterados que yo, se está todavía dilucidando dónde va a ser la final del Campeonato del Mundo del 30, ¿no?
O sea, que crees que tú, que si lo estás diciendo esto es por algo, José Luis. No. ¿Tú crees que no. desde la UCI puede haber algún tipo de porque la represalia UCI, con el en este caso con España a la hora de organizar otro evento? Si lo deslizas, Manu, será porque crees que puede ocurrir. Date cuenta que la UCI no manda ni en la UEFA, ni en la IFA, ni en la FIFA, en ningún sitio, ¿no? Sí, a ver, Carlos pedía la palabra. Carlos. Yo creo que le estamos dando un valor a la UCI que para mí no tiene. Es decir, la UCI es una organización muy justita. Muy justita. No toman una decisión con el comunicado clara. de hoy lo ha dejado claro que es justito. O sea, es que no toman una decisión clara jamás. Navegan con lo de la seguridad de los ciclistas, con cualquier tema. Es decir, Lapartien es una persona que es muy política, que está metido en mil berenjenales, que es alcalde, que está metido en política en Francia, que ha querido ser presidente del COI. Y a mí me parece que es un hombre que, bueno, va surfeando, ¿no? Y va surfeando. Y a medida, cuando le interesa que la ola vaya para la derecha, coge la de la derecha. Cuando le interesa la de la izquierda, coge la de la izquierda. Entonces, lo que sí me parece es que la Unión Ciclista Internacional ha perdido el control del ciclismo. El control del ciclismo, a día de hoy, para mí lo tiene ASO. Entonces, como esa es una guerra en la que entraron en su momento y desde que David Lapartien ha llegado, ha tirado hacia ASO y otra vez vuelve a navegar, es que no sé, sinceramente, a mí el comunicado de la UCI me parece nada. O sea, tienen que decir algo, lo dicen y encima lo dicen mal. No, a mí me parece, Carlos, si me perdonáis un momentito, me parece que estamos desviando el foco, porque al final que está claro que la UCI ha meado fuera del tiesto, eso está fuera de toda duda. Primero porque no tiene por qué entrar, tendrá que tratar de salvar la Vuelta Ciclista a España, tendrá que tratar de manifestar su desacuerdo con los sucesos que han ocurrido, etcétera, pero no tiene por qué ni buscar culpables que desconoce, ni hacer presunciones. Pero independientemente de que haga las presunciones o no, lo que está claro es que la mácula de lo que ha ocurrido en este evento importantísimo de relieve mundial queda ahí. Pero claro, ¿por qué le ponemos el foco a la UCI? ¿Por la torpeza de Lapartien en ese comunicado? Pues sí, vale, pero seguimos adelante, porque ¿quién es el organismo que está permitiendo que Israel participe? Repito una vez más, que lo focalizamos en la Vuelta y la Vuelta es, digamos, la espita. ¿Quién es el organismo que ha permitido a todo el deporte de Israel participar en las diferentes competiciones deportivas? Imagino que será el Comité Olímpico Internacional. Que se reúne esta semana, por cierto. Claro, entonces no tenemos que poner el foco en la UCI, más allá de que efectivamente la UCI, precisamente porque en el resto de los deportes no se prohíbe, la UCI, siguiendo ese mandamiento, no tiene por qué prohibir a Israel participar en las pruebas ciclistas. Elevemos la queja, elevemos el debate a los altos organismos del deporte, que son los que tendrían que tomar una determinación. Pero Javier, si hablando de la UCI y estamos hablando ahora del ciclismo, ya no vamos a ir a los demás eventos, que tienes razón también, pero es que ayer la Vuelta a España ha tenido que parar y se ha estado hablando de que el equipo de Israel lo tenía que echar la UCI, etcétera. Es que el equipo de Israel ha corrido en Quebec, ha corrido en Montreal ayer, se ha disputado perfectamente la carrera y no ha habido ningún problema. Entonces, pero por eso mismo, si están corriendo en otro sitio y bueno, en Montreal sí ha habido problemas, En Montreal sí ha habido problemas, Borja. 7 detenidos en la carrera de ayer, la que participaba Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo. Sí, pero se ha desarrollado la carrera, ya ha terminado. Escuchadme un momentito, que vuelvo a y pregunta Marquínez. Que lo que vaya a pasar en lo sucesivo, pues ojalá que esto sirva para, ya que no tiene remedio, que se haya suspendido la Vuelta, tampoco es un mal más grave, ni muchísimo menos, una competición deportiva y punto. Vamos a poner el foco en que en efecto esto sea el pie que dé lugar a que las diferentes protestas en las diferentes actividades deportivas o de otra índole o calado, artísticas, etcétera, tengan la repercusión que tienen. Pero repito, más allá de que ha sido una torpeza infinita el comunicado de la UCI, nos equivocamos de pleno si ponemos el foco en la UCI. Tendremos que pedir a los altos organismos deportivos y por consecuencia a los altos responsables de la política universal en tomar medidas en este sentido. ¿Qué le vamos a pedir a David Lapartien? ¿Quién es David Lapartien para tomar alguna decisión? No es absolutamente nadie. Lo único que ha hecho ha sido un comunicado torpe, evidentemente, pero bueno, quedarnos en ese punto es un error flagrante. Vale, pero tampoco tienen que esperar, perdona Marquínez, a que lo diga el COI. Lo lógico es que el COI
fuese quien dijese los deportistas no participan en los Juegos Olímpicos bajo bandera de Israel, vale, pero que la UCI si quiere, y la FIBA si quiere, y la UEFA y la FIFA y quien quiera, si quieren, lo pueden hacer sin necesidad de que lo haga el COI. Y ha pasado lo que ha pasado en la Vuelta, y la única organización que tenía potestad para hacerlo era la UCI. Manu, ya sé que hay pero ¿por qué un organismo responsable de un deporte tiene que contravenir la decisión del máximo organismo del deporte mundial? Es que tampoco tendría razón de ser que mañana llegue la Federación de Gimnasia o lo que sea. Yo por mi cuenta y riesgo impido esto o tomo esta decisión. No, se tiene usted que atener un poco a las directrices que marque el máximo organismo. Vamos a disparar los tiros, en el metafórico sentido de la palabra, hacia el máximo organismo del deporte mundial, que es el que no... del deporte mundial y, repito, de otras actividades, lúdicas o no lúdicas. Queréis hablar todos, pero que la FIFA y la UEFA y la FIBA no dependen del COI. Solamente aclarar que no dependen del COI. Claro, yo es que lo que creo es que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puede haber una primera que lo haga? Es verdad, si es el COI, pues a lo mejor muchísimo mejor. Ojalá lo hiciera. Pero ¿y por qué no puede haber una primera que lo haga? Sí, pero mira, estás diciendo, Carlos, está puesto en el calendario, hay un partido del Eurobásquet que es Barcelona-Tel Aviv. Creo que es a principios de enero. Si esto sigue así, ¿qué pasa? El Barcelona va a tener que aceptar jugar, y si no juega le van a eliminar por no presentarse. Y si no está prohibido que venga Tel Aviv a España a competir, y no tienen prohibido que sea la FIBA o sea el Comité Olímpico, sea quien sea, que estén compitiendo, ¿qué va a pasar? Vendrá a jugar y jugará contra el Barcelona. A ver, Marquínez, que querías comentar. Sí, pero es una cosa que tienen que hacer todos los países. Por ejemplo, yo he leído hoy, y Carlos no lo podrá confirmar, que el el director general de Radio y Televisión Española va a proponer en un consejo que, estamos hablando de actividades lúdicas de las que ha dicho Javier Ares, de que si en el próximo Festival de Eurovisión participa Israel, pues que no participe España. Bueno, pues es un primer paso, lo que hace España, para que lo hagan los demás. Pero ¿no os da la sensación... Pregunto, que lo que comenzó allí en Figueras, siguió en Bilbao, que repito fue un punto de flexión y que generó cierto rechazo, no nos vamos a engañar, en aquel momento generó cierto rechazo en algunos sectores, al final, y tomando la perspectiva de los días, de los kilómetros, de las manifestaciones, como que ha generado más simpatía entre la gente? Yo tengo esa percepción de todo lo que ha ocurrido al final, Pues posiblemente ha faltado sensibilidad a la Vuelta y posiblemente le ha faltado sensibilidad a la UCI. Tú puedes defender tu producto y tu competición y tu Vuelta Ciclista de España, solo faltaba, pero a la vez igual también ha faltado empatizar un poco con la gente que pacíficamente ha salido a protestar. Para terminar, Borja, y les decimos adiós a todos. Otro aspecto para José Luis: hace unos días Israel perpetró un atentado contra Doha, en Qatar. El gobierno de Ruanda, que es donde se va a celebrar el Mundial, atacó con dureza ese atentado, y hay que recordar que Qatar es uno de los principales mediadores del conflicto que hay allí en la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda. El Mundial arranca dentro de unos días y va a participar Israel. José Luis, ¿hay temor a que se pueda producir algún boicot? Pues de momento ninguno, y como te digo, esta tarde he hablado con David Lapartián. Él viaja el jueves allí, ya hay miembros de la UCI allí, y nosotros tendremos el congreso de la UCI el jueves, y durante el lunes, martes y miércoles tenemos el último comité directivo, digamos, antes del congreso. Y ahora mismo el planteamiento no es... Me ha dicho que de momento no hay ningún problema, y que no va a haber... Me ha dicho que no va a haber, o piensa que no va a haber ningún problema en Ruanda, y allí van a estar además delegaciones de Israel y de Palestina, porque van a estar allí y están invitados, y me ha dicho que van a estar. Me queda un minuto para cada uno, si queréis, Carlos, Iñigo y Javier Ares. Yo hoy he leído de todo esta mañana, quien lo ha puesto en valor, la imagen de España, la imagen de la Vuelta, y quien ha dicho que lamentable la imagen de España y la imagen de la Vuelta. ¿Creéis que sale perjudicada la imagen de la Vuelta, que sale reforzada la imagen de nuestro país? ¿En qué lado lo ponéis? Pues las dos cosas. Las dos cosas. Puede salir reforzado que un país como España eleve su protesta ante una situación que tiene indignado a todo el mundo, y por otra parte la Vuelta ha salido perjudicada porque para mí lo ideal es que hubiera habido una rotunda manifestación pro-palestina durante toda la Vuelta, a lo largo de todas las carreteras, de toda la geografía española, pero que no se hubiera puesto en peligro, que no se hubiera empleado la violencia, que no se hubieran utilizado medidas de fuerza en ese sentido. Efectivamente, alguien
alguien puede pensar, y está en su perfecto derecho, que por lo que ha ocurrido exactamente en la Vuelta, España no tiene la capacidad necesaria para dar seguridad a los deportistas en cualquier evento. Es que es perfectamente legítimo dentro, termino, de esa terrible y grotesca polarización que estamos viviendo en nuestro país. Carlos. No, a mí me han sobrado algunos saltos a la carretera, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de las manifestaciones que ha habido, pero es verdad que algunos saltos a la carretera me han sobrado, ¿no? Y ya te digo, y lo que quiero ver es efectivamente de qué manera afecta esto en el futuro y sobre todo, ya te digo, de cara a la salida del Tour de año Barcelona, que viene, ¿no? porque ASO no va a dejar, o sea, ASO no juega con esto. El Tour es un evento de país para los franceses, ¿no? Y no va a permitir seguro que si no tiene unas garantías claras de que la carrera se desarrollará con normalidad, que la carrera salga de aquí. Íñigo. Pero igual esto que he aprendido aquí en España, pues prende también en Francia, ¿no? En el próximo año, si participa Israel, o en el propio Giro de Italia. Yo creo que sería un paso importante para toda la sociedad francesa, italiana, que lo que se ha hecho aquí en España pues tenga su continuidad en el caso de que siga la situación como sigue en Israel, o en Palestina en este caso. Javier Ares, gracias, hacía tiempo que no hablábamos, a por otras 40 vueltas más o menos, te quedan otras 40. Un abrazo fuerte para un abrazo, todos. cuídate. Gracias. Javier Ares. Carlos, muchas gracias, un placer, te seguiremos escuchando en Televisión Española. Igualmente. Con los comentarios de la Vuelta Ciclista España. José Luis, gracias por dar la cara como miembro del Ejecutivo de la UCI, que, como queda claro, casi incluso en tus declaraciones, genera más rechazo que otra cosa, porque es un comunicado que, sinceramente, no se entiende muy bien. Pero te agradezco que des la cara como haces siempre, José Luis. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo lo único que creo que queremos todos es que cuanto antes esta matanza se termine en Gaza. Totalmente, y ahí firmamos todos debajo. Un abrazo y gracias, insisto. Gracias a vosotros. Por dar la cara en los buenos momentos y en los malos, cosa que no hace todo el mundo. Íñigo Martínez, te mando un abrazo por lo que respecta al Íñigo Martínez de la Vuelta, pero no te vayas muy lejos, que ahora voy con el Íñigo Martínez de la Champions, ¿vale? Dale un abrazo al Martínez de la Vuelta. Borja, y en Montreal has dicho que se estaban produciendo incidentes en un día en el que también ha dado explicaciones Javier Guillén, ¿no? Eso es, ha dado Javier Guillén. Vamos a escuchar. Él ha explicado que ha acabado la Vuelta de una forma distinta a la que le esperaba. Sí que tengo que decir también que la Vuelta a España 25 se ha celebrado, cumpliendo o completando sus 21 etapas. Obviamente, no como ha querido la Vuelta, obviamente no como la Vuelta, honestamente, ni los corredores creo que se merece, pero es verdad que había un propósito de que no se terminaran las etapas, las hemos podido terminar, aunque no como nos hubiera gustado. Otro tema, Manu, es el que hemos afrontado en este debate ahora mismo, el de la relación con la UCI, que no ha expulsado al equipo de Israel. Guillén explica cómo han sido las conversaciones. A la UCI lo que se dice es: aquí hay un problema, tienes que salir a decir qué se hace con este problema. Y es lo que hace la UCI, y nosotros en ese momento es lo que respetamos. Evidentemente se producen conversaciones, se habla, se dice. La UCI dijo que el equipo tenía que correr, el equipo tiene la legitimidad para correr, y el equipo pues ha corrido. Tampoco el equipo ha decidido que se quería ir, pues teníamos que hacer lo que creo que hemos hecho. Y luego otro melón que se ha abierto es el de las instituciones, el de las carreras, el de las etapas. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. No es oficial, pero la idea que tiene o tenía la Vuelta para 2026 es que finalice la carrera en las Islas Canarias. Esto ha dicho después de conocerse, después de pensar que el equipo Israel estuviera el año que viene en la Vuelta. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España. Pues declaraciones contundentes de Antonio Morales. Y sobre la carrera de Montreal ha hablado Pello Bilbao, el ciclista, en el diario de Cataluña, el periódico de Cataluña. Ha dicho: no sé a qué estamos esperando para que se le ponga el nombre bien claro. Lo de Gaza es un genocidio y así lo considero desde hace mucho tiempo. No entiendo la hipocresía de la UCI. Y fuera del ciclismo, creo que comentaba antes López Herrón lo del Barça-Maccabi, pero antes de ese Barça-Maccabi hay un Valencia-Hapoel Tel Aviv. Bueno, concretamente en octubre, es la primera jornada de la Euroliga, o sea que mucho antes de ese partido de Barcelona tiene un equipo de Israel a Valencia a jugar en la Euroliga. Pero hay más eventos deportivos, Álvaro Benito, donde vamos a tener equipos israelíes, deportistas israelíes. Ahondando en esto que decías, ha informado hoy Fran Guaita, nuestro jefe de deportes en Radio Valencia, que hay preocupación máxima en el Valencia Basket. De hecho, ya han hablado hoy con Pilar Bernabé, con la delegada del gobierno en Barcelona, en Valencia, la Comunidad Valenciana. También lo han hecho con la Euroliga de baloncesto, porque ese partido está
previsto Valencia Basket contra Hapoel de Tel Aviv justo dentro de un mes, el próximo 15 de octubre. Por ejemplo, por ahora no hay enfrentamientos entre equipos españoles e israelíes ni en ninguna competición europea, ni en Liga de Campeones, ni en Europa League, ni en la Conference League. Por ejemplo, en el atletismo, nos está contando Profe López desde Tokio, hay un nutrido grupo de atletas israelíes en esos campeonatos del mundo de atletismo, también los hay en tenis. En febrero del año que viene, por ejemplo, tenemos unos campeonatos de piscina corta donde también se esperan a los israelíes, también van a participar en los próximos campeonatos de Europa de voleibol, es decir, normalidad hasta el momento absoluta en torno a la participación de los israelíes. Las 12:13. Las 11:13 en Canarias. No me digáis que no os apetece que vengan Kiko, Álvaro, Rafa, Raúl y hablemos un poquito de la Champions y de fútbol, sin olvidarnos de esta Vuelta Ciclista a España, que es histórica, que pasa la historia. No sabemos lo que vendrá a partir de ahora. Yo creo que va a marcar un antes y un después esta Vuelta Ciclista a España, y así lo creo firmemente. Ya sé que mañana Netanyahu no va a dejar de hacer lo que sigue haciendo por lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista a España, pero yo creo que sí la Vuelta y lo que ha pasado en la Vuelta, con nuestras cosas buenas y malas que se han producido, evidentemente porque han ocurrido cosas buenas y menos buenas, y ha habido imágenes que no nos hubiera gustado ver, pero por encima de todo esa protesta pacífica creo que marca un antes y un después. Y lo iremos viendo en los próximos meses y lo iremos contando. Pero ahora pasamos página o cambiamos de página, y antes de ir con Paula Badosa, toca hablar de la Champions. Sigue el larguero. El larguero con Manu Carreño. Pues para no hablar de la Vuelta Ciclista a España, están ya por ahí Kiko Narváez. Hola Kiko, muy buenas. Muy buenas. Hola Álvaro Benito. ¿Qué tal, Manuel? Hola Rafa Alcorta, ¿qué tal? Hola chicos. Y hola Raúl Ruiz. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Amantes del ciclismo, pero vamos a hablar de fútbol, y de Champions. Sí, porque ya de la Vuelta no, ya, por favor. Bueno, no. Siempre se puede opinar. Siempre se puede opinar. No, hombre, claro que se puede opinar. ¿Quieres decir algo? Bueno, porque estamos hablando de seres humanos. Es Sí, que no, sí, claro. que Sí, yo, sí. más allá de la política, de los partidismos que se hace de uno y otra, sí que la violencia, evidentemente se condena, las formas de violencia, pero vamos a ver, es que hace poco, creo hoy, en Auckland, en Australia, se han manifestado 50.000 personas. Es que, a ver, estamos ante un genocidio, y hay que decirlo así. Están muriendo seres humanos cada hora, decíamos el otro día en el carrusel, decía que muere un niño cada hora. Es que esto es una barbaridad. Pues sí, es que es una barbaridad. Es una locura. Y estamos hablando de seres humanos y me da igual. Una locura sobre todo, entre otras cosas, Raúl, que yo entiendo que la gente pacíficamente vaya a la calle a protestar. Es verdad que cuando hemos visto en alguna de las etapas que se han metido en el recorrido los ciclistas, eso es un tema muy temerario. Entre otros, Iván Romeo, ¿no? Tuvo una caída. Estamos de acuerdo en todo eso. Incluso Claro. algunas de las personas que salen con la bandera palestina, que pueden tener un accidente muy grave, ¿no? Pero yo creo que hay que protestar, y espero que esto sea para que también el resto de países de Europa presionen a lo que está haciendo Israel en Gaza, que es una vergüenza. Es que ya sé que este Sanedrín va de fútbol, pero es que somos todos y sois todos personas, y pues claro, es un tema que a todos nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar? Solo faltaría. Vamos con las Champions, que mañana hay Champions, y también os quiero preguntar por algo de la jornada de Liga, pero es que terminó hace un rato el Español 3, Mallorca 2, y nos está escuchando Robert Fernández, que es uno de los goleadores del Español. Ha marcado el segundo. Está por ahí Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues enhorabuena por el gol y por la victoria. Muchas gracias. La verdad que ha sido una victoria de equipo. Joder, y tanto, ¿eh? De equipo y de familia, que me han dicho que insistes tú mucho en eso, ¿no? Lo importante que has notado desde que llegaste en enero de este año, que llegaste en el mercado de invierno, pero lo que has notado que eso influye mucho en el rendimiento, ¿no? No, sí, la verdad que como he dicho, estos partidos se sacan pues siendo una familia, siendo un equipo, y también gracias a la afición, ¿no? Y así ha sido. Y cuando has visto con el 2-1 que has marcado tú, la expulsión de Pere, ¿qué has pensado? Porque se complicaba, ¿no? Porque al final cambia totalmente el partido, ¿no? El penalti, después la roja, y dices tú, joder, con lo bien que estábamos estando en el partido, controlándolo, tranquilos. Pero bueno, al final ha salido todo bien, que es lo importante. Bueno, tú estuviste en las categorías inferiores del Barça entrenando con algunos de los cracks de ahora mismo, ¿no? Sí, con alguno hay por ahí. ¿Con cuántos años coincidisteis? Pues yo tenía 21.
coincidí con Casado, Lamine, Héctor Ford, algunos... Fermín. Algunos me dejaré. Fermín. Sí, Fermín también. Bueno, ese año fue cuando lo ceden, yo estuve con él la pretemporada solo. Ajá. Bueno, tú viniste cedido por el Sporting de Braga, pero al final ya te ha comprado el Español y aquí tienes ahora hasta 2031 y ahí estáis, con los mismos puntos que el Barça, 10 y solo a 2 del Madrid, que no está mal, ¿no? Hombre, todo firmaríamos, ¿no? A principio de temporada que estuviéramos así ahora mismo. Ya te digo. Increíble. Oye, y el fin de semana Real Madrid-Español, si ganáis os ponéis líderes. Ya, por lo menos hay que decirlo. Bueno, ahí está la estadística y la clasificación, ¿no? Si ganamos nos ponemos primero. Pero bueno, como he dicho antes también, pie en el suelo. Exacto. Y a seguir trabajando. Esto es muy largo. Estaba contento Manolo González, ¿no? Hombre, imagínate cómo debe de estar Manolo, porque también cómo lo vive todo, ¿no? Es un entrenador de la casa y cuando se están haciendo las cosas bien y todo lo que ellos nos piden, pues mejor imposible. Sí, señor. Y luego el gol de Quique, que además le he escuchado al final del partido poner un poco de calma, ¿no? También, porque la crispación que hay con los árbitros, le he escuchado en la tele con Ricardo Sierra decir que hay que dejar a los árbitros, que el que se ha equivocado espere. Bueno, yo creo que también es una buena declaración de uno de los veteranos del equipo, ¿no? Al final es uno de los que más experiencia tiene, ¿no? En la plantilla y también yo comparto lo mismo con él. Hay que dejar a los árbitros porque bastante presión tienen ellos ya, porque son los únicos que están solos. Y nada, a dejarlo que ellos hagan su trabajo y nosotros el nuestro. Claro que sí. Pues oye, lo dicho, enhorabuena por el gol, tu primer gol de la temporada y por la victoria. Y que siga la racha, Roberto. ¿Roberto o Roberto? Pues muchísimas gracias. Roberto. Roberto, perfecto. Pues lo dicho queda. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Roberto Fernández, que ahí está hoy siendo protagonista en ese 3-2 del Español ante el Mallorca. Es la gran sorpresa. Ojo, se pone tercero empatado con el segundo, Álvaro. Es la gran sorpresa de este inicio de temporada. Nadie esperaba este inicio tan fulgurante del Español. Unas sensaciones muy buenas, un equipo muy agresivo, teniendo muy claro lo que hace, haciendo muchos goles también. Bueno, es un equipo que a mí me ha sorprendido mucho. Yo le veo un gran cambio del año pasado a este. Fíjate cómo acabaron, Kiko y Rafa y Yo Raúl, le sumaría al Getafe y a un tal Luis Milla, que porque hay en el centro del campo mucha gente y muy buena. Pero no sería descabellado en otra época, Manu, pensar en Luisito, porque es que el comienzo de Luis Milla en el Getafe, asumiendo absolutamente todo, lo que es el liderazgo, la creación, el robo, la asistencia, que no son 3 o 4 en 4 partidos, me parece de lo más llamativo en este comienzo de temporada. El trabajo y de la manera que está jugando Luisito Milla. 4 asistencias lleva, estoy mirando aquí. 4, ¿no? Sí. Es una auténtica barbaridad. El balón parado es una maravilla, como saca los córneres, las faltas. Cada año mejora, este chico. ¿Sí? Ya nos decía su papá que era muy trabajador y que le encantaba mejorar en todos los aspectos y cada año es mejor futbolista. Sí, va lentamente, pero va siempre mejor. Cada temporada es mejor que la anterior. En las categorías inferiores del Atlético y después no sé si se fue cedido al Fuenlabrada con el Estuvo Kiko. Raúl, cedido no, fichado ya. Fichado, ¿no? Y ahí hizo la legión. Sí. Se lesionó de gravedad un par de veces. Eso es lo que le truncó a Luisito. Sí, es verdad, sí. Y además joven, vamos, Sí, muy jovencito. ¿Ves que parecía eso? Hizo la mili luego en Fuenlabrada y se salió allí y ya fue para arriba. Y la lástima esa lesión. Yo lo que creo es que tiene la cabeza que tenía su padre para jugar al fútbol. Y yo creo que Luis hijo tiene más recorrido en el campo de lo que tenía su padre, que yo fui compañero de él, pero la cabeza es la misma. Y Luis Milla, el padre, era una máquina de cómo analizar los partidos y cómo jugar los partidos. Era un jugador muy inteligente. Un Busquets ahí con el cuerpecito, poca cosa, pero en 2 toques se giraba. Yo tenía que marcarlo muchas veces. Era duro, parecía que no. Era duro, Era duro. Y luego se ha contado Llorente, ¿no, Raúl? Luisito Milla, ¿no? A la hora de la comida, cuidar y todo eso. Sí, se cuida muchísimo, pero luego tiene una cosa en el campo que le hace especial, que eso me lo ha dicho el entrenador, que siempre le da la pelota al que sabe que puede hacer daño. O sea, aunque tenga más fácil a otro jugador, busca siempre al jugador que cree que puede hacer más daño de centro campo para arriba. Yo me acuerdo cuando estaba Greenwood, única y exclusivamente le buscaba a él, pero todo el rato. O sea, esa inteligencia también, que tenía Luis era tremendo. Sí. ¿Tenéis ganas de Champions? Hombre,
Sí, por supuesto. Claro, Eso siempre. Hombre, Eso es lo bueno. Manu, imagínate un Atleti Arsenal. Es que vaya jornada. ¿Dices de ganarla o de jugarla? Es que es una locura. Yo de que suene ya la sintonía ya mañana. Una Es que además, locura. de verdad, 3 días de Champions esta semana, martes, mañana 3 partidos, 3 partidazos. Yo me he vuelto exigente, Manu, ¿eh? ¿Sí, no? Necesito partidos. Sí, hay ¿Sí? otros que me aburren muchísimo. Ya. Ahí medio son avatares en vez de jugadores, están todos medio robotizados. Pero me apetece mucho la Champions. Joder, al y igual además, que ¿cómo luego empezáis hablaremos del vosotros? Barça, Sí, que lo es uno de los hablaremos. equipos que cuando juega bien al fútbol son de los que me quedo en el sofá cargándome todo el partido. Totalmente. Fíjate qué partido ayer contra el Valencia, vaya 6-0 que hicieron, ¿eh? Y con un equipo un poco, ¿no? Un poquito del equipo con rotaciones y tal. Digo, joder. Marca Sadó, luego contra Omar Bernal, que si da cambios a Rafinha castigado. Sí, castigado, pero sale y mete 2. Sí, Lewandowski sí. sale 15 minutos y mete otros 2. Y luego lo de Fermín, que está a un nivel también. Fermín, que. Oh. Fermín es una locura, Manu. Ese chico, aparte de la forma que tiene de jugar, cómo ve el fútbol y el gol que tiene. Es que tiene mucho gol. Sí. Tiene mucho gol ese chico, mucho gol. A mí me parece que hubiera sido una pérdida para el Barça. Tiene tiro, que poquísimos jugadores sí. tienen tiro Sí, ahora sí. de fuera del área. Es una amenaza lejana, Sí, eso es sí. mucho decir, ¿eh? Porque tiene asistencia, obviamente, pega buenas Sí, asistencias. tiene buena llegada, tiene buen remate, pero le pega Ataca de fuera. muy bien la profundidad, pero sobre todo una amenaza desde fuera del área. Sí, sí. Muy pocos jugadores son una amenaza de fuera del área con ambas piernas, ¿eh? ¿Me podrías decir 2 equipos más que os peguen a la tele, como ha dicho Kiko, el Barça? 2 equipos que ahora esta temporada, que cuando ¿En jueguen España? digan, sí, en España, no me lo pierdo. Pues a mí el Madrid, hay Sí. que decirlo. Hay que Sin decirlo duda. que cuando hemos tenido que ser críticos con el Madrid lo hemos sido, y yo creo que Xavi Con Mbappé, Álvaro. Xavi en poco tiempo, Sí. el equipo sin balón estimula y ya parece un equipo, o sea, trabaja como un equipo sin balón, y lo que dice Rafa, yo creo que Mbappé está en un momento de Inicio, estos que no lo paras ni de ninguna yo creo manera. que el Betis también va a ser uno de los equipos, cuando vaya recuperando a gente, que va a ser bonito verlo. Tiene jugadores de muchísima calidad, y cuando Betis, aparezca Isco... el Barça, el Madrid y Rafa, te queda uno. Bueno. Ya sé cuál vas a decir, claro. Hombre, esos van a estar arriba. El Arsenal, ¿no? El Arsenal. Estos van a estar arriba ya te otro digo. año, seguro, porque yo creo que a partir del Betis, para mí ya hay un escalón. Sí. O sea, del sexto para abajo me da la sensación de que hay un escalón con los 6 primeros. Betis, Villarreal, Atlético de Bilbao, ¿no? Sí, Y sí. los 3 de arriba, claro. Atlético, Barça, Decía Álvaro lo de Mbappé. Joder, no me digáis que no recuerda a Nazario cuando arrancaba. Sí. O sea, a mí me recuerda más fino, que además está muy fino ahora, pero es verdad que tiene ese no, yo lo digo, padecí, ese Manu, cambio de ritmo. El Nazario del Barça. El Nazario del Barça. Que nos comimos Sí, nosotros, Rafita. Ese. No, yo me lo comí más que tú. Chaval. Con los 5-4, 4-5 y no Madre vea lo mía. que era con Adelfín Jelly, Claro, a qué Solozábal. bestias. Bueno, aquello era, yo creo que es lo mejor que he visto. Era una Imagínate. estampida de búfalo. Hay una anécdota muy buena que tengo con Nazario, bueno, no directamente yo. El primer partido que juego yo con el Real Madrid es un amistoso, Rafa, que fuimos a jugar a Línea de la Concepción contra el PSV. Contra el PSV. Sí, sí. Y entre otros los chicos que éramos del Castilla que fuimos allí, estaba mi amigo Joyce Moreno. Sí, le llamamos Josi, al gran Josi. Y salimos a falta de 20 minutos, 15 minutos para el final, y al acabar el partido le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Y tal. Dice, pues una de dos. Dice, o estoy muy tieso, o el tío que marcaba yo, dice, es el mejor delantero del mundo. Y era Ronaldo, que le acababan de fichar con 17 años y no lo conocíamos nadie. Claro, es verdad. Y él siempre dice, tío, me arrancaba y me sacaba 4 metros. Y dice, joder, qué tieso estoy. Algo le vio, ¿no? Joder, Dios, qué bien tirada. Se pone de 0 a 100. De 0 a 100 Sí, total. Yo lo más De flipante 0 a 100 en que he 2 visto segundos era. Qué bestia. Pues nada, Mbappé está en ese momento absolutamente fino y de cara a gol, pues ya ves, con Francia y con el Madrid. Y mañana debutan en Champions en el Bernabéu contra el Olympique de Marsella, y nos lo va a narrar Antonio Romero con Javier Ray, que está por ahí. Hola, Antonio. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Qué tal, Manu y familia? Muy buenas a todos. ¿Cómo está el Búfalo? ¿Cómo está la estampida de Kylian Mbappé? ¿Cómo está? Está muy fino para estar empezando la temporada. Sí, veo que Alcorta está atento a las transmisiones de Carrusel, porque lo dijimos el otro día, que era la arrancada de Ronaldo. Sí, fíjate que yo soy de los que piensa que el año pasado fueron más goles que rendimiento, y eso es mucho decir, porque marcó 44, hablo de memoria, pero yo siempre tenía la sensación de que o era por el funcionamiento del equipo, o era en momentos porque no estaba fino físicamente. Hizo una buena temporada, pero a mitad de camino de lo que esperábamos, y este año
este año ha arrancado para mí como el mejor futbolista de la Liga. Creo que es el líder indiscutible, que Xabi Alonso le ha dado las llaves del vestuario. Creo que después de lo que le pasó en el Mundialito, la gastroenteritis, ha vuelto físicamente como yo no lo había visto nunca, o como lo había visto en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, en el partido que hizo contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y si el año pasado teníamos alguna duda, Manu, de si este era el Real Madrid de Vinicius, era el Real Madrid de no sé qué, bueno, pues Mbappé. esa duda se ha terminado. Es el Real Madrid de Kylian Mbappé. Claro. Totalmente, Javi, de Mbappé, ¿no? Sí, bueno, es que yo el pasado año no le veía tan rápido, tan metido en la dinámica del equipo, con tantas ganas, con tanto liderazgo. Hasta celebrando los goles es otro jugador. Es que es otro futbolista. El año pasado tuvo un año bastante diferente, digamos, pero metió normal. En un año normal metió 44, ¿no? Claro, porque él es buenísimo. Claro. Que tú le ves este año en el No, campo, pero que es verdad, que no lo digo. La sensación la decíamos aquí diciendo como que todavía su techo está Claro, muy, a eso me mucho más refiero. lejos. Que es verdad, que es que fue un año bastante. ¿Te acuerdas cuando hablamos aquel partido que estabas tú haciendo? Claro. Que me dejó un mensaje, lo hemos dicho alguna vez aquí también. Yo se lo dije a Quicorro, digo, en el campo si lo ves. Quicorro, si lo ves en vivo, ¿esto qué es lo que es, tío? Es una auténtica barbaridad. Y yo creo que se está siendo muy parecido a lo que era en el PSG. Por eso decíamos, y eso Javi, lo detectan los compañeros, ¿eh? Claro, hermano, hombre, en el sentido de que cuando sabemos que a quién hay que darle el colacao, arroparlo, que no se resfríe. Y ahora es Mbappé. Y Vinicius debe de saber que es Mbappé. Es el jugador que hay que currar. Claro, eso es lo que hay. Si no, totalmente. Lo saben los rivales y lo saben los compañeros, Javier Ray, cómo está Kylian y quién es el líder ahora mismo, ¿no? Sí, lo saben. Hoy, mira, se le ha escapado una frase a Xabi Alonso porque ha dicho tenemos que trabajar todos, estar muy juntitos y con ese liderazgo luego y la clase de Mbappé para que marque la diferencia. Y luego ya ha metido en la frase a más jugadores porque se ha dado cuenta que, claro, es que no solo puede citar a Mbappé, pero ahora mismo, mira, mañana en la convocatoria está Bellingham, otro futbolista, y Camavinga, pero Bellingham es un jugador que también en el club pues confían en su liderazgo, ¿no? Y con esto no significa que Vinicius no confíen en él, es que Vinicius el último año pues lo ha hecho mal y eso también le está penando, y tú le ves en el campo y siempre te deja con más ganas de ver a un jugador que hemos visto salirse hace un par de años y que lleva un año después del famoso no Balón de Oro, que es muy diferente a lo que vivimos antes, ¿no? Pues nada, por cierto, el debate de los árbitros y tal que sigue, ¿no? Hoy Xabi Alonso ha intentado capear un poco el temporal y centrarnos en el fútbol, pero le has preguntado. Claro, por lo que dijo, ¿no? Cuando acabó el partido a Jesús Gil Manzano, que si nos enfadan, aquello de que me hacéis dudar, ¿no? Me hacéis pensar mal, ¿no? Y esta es la contestación de Xabi Alonso. El poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien. ¿Alguna vez piensas mal o piensas que son errores arbitrales sin más? Sí, después del partido, la tensión y lo que sucedió, pues hablamos y yo creo que después del partido en la rueda de prensa ya hablé suficiente y tuve que decir lo que pensaba y ya lo dejamos ahí. Yo creo que ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions, que es lo que tenemos lo siguiente y que es muy importante. Ancelotti dijo en esa sala de prensa que él se sentía más tranquilo con los arbitrajes europeos que con los españoles. Yo te quiero preguntar, ¿con cuál te sientes tú más tranquilo por tu experiencia y qué diferencias hay? Me siento igual de tranquilo, no tengo ninguna inquietud antes del partido, ni de cara a mañana, ni de cara al del próximo sábado en Liga. Lo mide todo Xabi Alonso. El que mide menos son a veces los futbolistas que hablan de forma espontánea, ¿no? Y hoy, a pregunta de Iván Martín de OK Diario sobre el tema arbitral, ha dicho esto un futbolista como Tchouaméni. Creo que los árbitros intentan hacer el máximo cada partido, pero al final hacen errores como nosotros en el campo. Lo más importante para nosotros es ganar el partido, lo hemos hecho y sobre los árbitros de verdad no tengo nada que decir. Creo que toda la gente han visto lo que ha pasado y vamos a mirar adelante. Bueno, tengo curiosidad por ver mañana ese vídeo del CTA explicando las jugadas, que una de ellas ya os he dicho que es la de Hausen. Tengo curiosidad por ver cómo explican esa jugada. Pero bueno, más allá del tema arbitral, Romero, ¿os atrevéis con el 11 de mañana? Yo tengo una duda solo arriba. Yo creo que el resto está hecho, ¿no? Courtois, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Dinausen, Militao. A ver si le quita la amarilla a Dinausen, por cierto, para el próximo partido de Liga. Tchouaméni, Güler, Valverde. La roja, sí. Bueno, perdón, la roja, efectivamente, el partido. Quiere decir, Mbappé, Vinicius y ahí creo que Mastoantono, porque Rodrigo, como contó aquí Marcano, hasta la fecha lo pone siempre por la izquierda y podría jugar Brahim también, pero yo creo que puede ser que Mastoantono juegue. Yo creo que mañana titular Vinicius.
y Rodrigo tendrá minutos y que en el siguiente de Liga Rodrigo puede ser titular otra vez. Sí, pero esa duda que dice Raez es la duda que está viendo ahora en el... Claro. En el 11 titular hasta que Bellingham esté al 100%. Cuando Bellingham esté al 100%, veremos a ver ahí a quién tira a la derecha, porque Güler está jugando muy bien. Antuono o Güler, yo creo que se van a jugar esa plaza uno de los dos. ¿Y Carvajal? Sí, pero es que Güler... Carvajal irá rotando con Tren, ¿no? Carvajal y Tren yo creo que van a ir rotando. Y si la salud le responde a Carvajal, a mí me da que en los partidos de cara cruz, en los partidos trascendentes, de momento Carvajal. Y luego déjame decirte una cosa, porque... Bueno, hay cierta preocupación entre la gente que encargada de la seguridad del partido. Es mentar la dicha, pero bueno, lo contamos por si acaso. ¿Sabes no me extraña que estén preocupados. Sí. Por eso, entre la afición del Olympique de Marsella están están varios de los radicales más peligrosos que campean casi a sus anchas por los partidos de máxima competición continental. El partido evidentemente no es de alto riesgo, pero que es un partido que tiene una máxima seguridad en cuanto a alrededores del estadio y dentro del estadio, y hay cierta preocupación porque han detectado que mañana vienen algunos de los radicales más recalcitrantes del Olympique de Marsella, que no hace falta que recordemos algunos episodios que tienen. ¿Estuviste por allí, Rafita? Sí. Bueno, te iba a decir... No, tranquilo. A nosotros nos entraron un día en la ciudad deportiva. Bueno, es que los radicales más chungos del Olympique, Rafa, dan miedo. Sí. Que le pregunten a Marcelino también. Que le pregunten a Marcelino y a vosotros. Claro. Y entonces mañana, pues hay que extremar las precauciones, las medidas para que se intente que solo hablemos a esta hora en el larguero de fútbol mañana, pues que es lo que todos deseamos. O sea, que os entraron una vez allí, ¿no? Se presentaron ahí como si eso fuera... Sí, alguna vez lo has contado. ¿Cuántos, Rafita? ¿Cuántos eran? No, se metieron unos cuantos, pero unos cuantos... yo te diría que más de 20. Sí. Y entraron, pues nosotros estábamos teniendo una mala racha, sobre todo en casa, y entraron, pero hasta adentro, hasta adentro, y bueno, ahí hubo una charla, y luego también en el campo hubo algún partido. Bueno, al salir del campo, me acuerdo que hubo un partido que a un par de jugadores les rodearon los coches y los balancearon. O sea que poca broma. Criaturitas. Poca broma. Pues nada, cuidado mañana con eso que apunta Romero también, y ojalá que hablemos solo de fútbol al final del partido. Pues nada, o sea, la duda has dicho, Raez, arriba entre... Yo creo que entre Masto Antuono y Ibrahim, te voy a decir, porque Rodrigo... Yo creo que sí, coincido contigo. Mañana titular Vinicius y Rodrigo la segunda parte. Aunque yo le pregunté un día a Xabi Alonso, y quizá no sé si me dijo o no la verdad, que él no descarta ni mucho menos este año que veamos a Rodrigo Goes, a Mbappé y Vinicius juntos. Sí, ya te oí el viernes en la previa. Puede ser. Parece más difícil eso. Pues nada, mañana os oímos, que tenemos ganas con Dani Garrido Carrusel desde las 6:30 de la tarde en la previa de la Athletic Bilbao Arsenal, y luego ese Real Madrid Olympique de Marsella y el Tottenham Villarreal. Mañana os oímos. Romero, un abrazo. Raez. Un abrazo. Hasta mañana a los dos. Un abrazo. Bueno, vamos a ver el estreno, Álvaro. El primer partido de Champions, ¿no? Sí, la clave... bueno, yo creo que el equipo va creciendo. El equipo sin balón, ya te digo que a mí me está gustando mucho. Creo que lo primero que es lo que tienes que hacer, que es convencer de que es el camino. Yo creo que de momento las cosas van por ahí. El equipo sin balón es mucho más aplicado. Y bueno, yo creo que esa es la base sobre la cual se tiene que cimentar el resto. Ahora pues tienen que aparecer... Yo pienso que tiene que definirse todavía un poco más el equipo en el centro del campo. Hay que ver que cuando aparezca Bellingham, qué tipo de equipo vamos a tener, porque Bellingham es un jugador que condiciona también la forma de jugar, porque es muy llegador, es como un verso muy libre, ¿no? Necesita su propio espacio y vamos a ver. Cada vez parece más claro, no sé, que Tchouaméni, Valverde doble pivote y hay una notición con el tema Rafita y Bellingham en la izquierda y en la derecha y en la derecha se pelearán el resto. Sí. No, decía que hay una gran noticia y como central que Rafita Alcorta a mano con el tema de Militao, que a la hora de... Sin duda. Que me parece que a mí es el central que estando hasta un 80%, Manu, no me gustaría enfrentarme a la hora de marcarse. Sí, hombre. Y me parece que estando al 100% le da un salto de calidad y de seguridad y fiabilidad al Real Madrid importante. Es que te permite defender lejos. Claro. Eso, con la rapidez. Es que Hausen es tan bueno que le veo casi como para jugar
por delante de los centrales. O sea, cada partido que le veo me recuerda un poco a Hierro. Digo, Hierro que empezó jugando de Pero central mira, no hay una cosa... y acabó jugando por delante, sacando el balón un poco de medio centro. Y digo, es que no me extrañaría que Hausen dentro de unos años acabe poniéndole más delante, más adelantado y dos centrales detrás. Que está siendo tendencia en la mayoría de los equipos. El otro día estuve viendo el Liverpool, Arsenal y eso, y es que cuando vienen con balón y dependiendo del equipo rival que sea y juegue con dos puntas, pero que se mete el pivote, a lo mejor Tchouaméni, y al final uno de los centrales, que puede ser Hausen por la parte izquierda, el otro día Hancock o el propio Lenglet, y son los que se convierten casi en organizador. Entonces es un trabajo que a día de hoy casi todos los equipos a la hora de el Arsenal con Zubimendi. Sí, lo hace. El otro día también lo hacía el Liverpool, lo están haciendo muchos equipos, lo que es el comienzo y la raíz de la jugada. Bueno, tiene sentido cuando, quiero decir, porque sí, cuando tienen dos puntas y tienes que elegir qué jugador vas a liberar un poco para, quiero decir, porque cuando lo hacía Kroos, que se ponía en línea 3, Kroos siempre se ponía en el costado, nunca va a ser el jugador que no se utilice. Entonces, bueno, Hausen la verdad que tiene sobre todo como la idea muy clara de a quién atraer, cuándo conduzco, por qué, cuándo retraso la posición, cuándo atraigo con el pase. Creo que es un chico muy inteligente a la hora de empezar los ataques. Totalmente. Hacemos una pausita y nos vamos a ver qué nos cuenta Marquínez desde Bilbao, San Mamés, o Diego González, que están allí los dos, en la previa del Athletic de Bilbao, Arsenal de mañana, y también en Villarreal, con el partido, perdón, en Londres con el Tottenham Villarreal. Lo he dicho bien, ¿no? Venga, seguimos. El Larguero, con Manu Carreño. Nos vamos a ir enseguida a hablar con Paula Badosa y con Alex Correia para entrevistar a Paula desde China. Allí son 6 horas más. Y enseguida escuchamos también a Llano Black, que creo que está por ahí con Marta Casas, y vamos a escucharle a Llano Black en la previa del partido con el Liverpool del miércoles. Pero rápidamente, en Bilbao, Diego González, mañana visita, como decía Rafa, el Arsenal, San Mamés, en el estreno de nuevo de la Champions en Bilbao. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal, Manu? Sí, 11 años más tarde vuelve la Champions, sin Nico Williams en el 11 de Valverde, que dice que va a hacer rotaciones, con un detalle que Prados dice adiós a la temporada, porque nos han comunicado hoy. Qué mala suerte. Tiene Cruzado. Segunda lesión de Cruzado, en el Athletic, ¿no? Sí. Madre mía. Es tremendo. Sí, y el primero bueno, fue Guiluz. Eso es, el central. Eso es, están, no sé, cruzando las cosas a Valverde. Y bueno, pues este adiós a la temporada, dentro de lo que cabe, pues tiene una buena parte, y es que Laporte podría entrar en la Champions porque la UEFA permite en esta competición, antes de que termine la primera fase, antes de la jornada 6, que le sustituya a alguien por lesión grave a otro jugador. Así que Laporte podría entrar en la Champions. Y un mensaje de Valverde, demostrar que el Athletic es capaz de competir al máximo nivel con su filosofía. Y luego, cuando le preguntábamos a Iñaki Williams cómo está el vestuario, yo creo, Manu, mira, que no se puede ser más natural y a la vez más explícito. Hombre, si preguntas en el equipo, hay gente que es más motivada, como es mi caso, y hay gente que tiene también la cabeza encima de los hombros. Si me preguntas a mí, me puedo echar un triple, no lo voy a decir, pero sí que es verdad que nosotros aspiramos a llegar lo más lejos posibles, evidentemente sabiendo y siendo conscientes de la dificultad que tiene, pero yo creo que podemos llegar lejos, yo creo que podemos hacer las cosas a lo Bajini. Bueno, pues a lo Bajini, a ver qué pasa, ¿no? A lo Bajini se llegó el año pasado también a la semifinal de la Europa League. Y bueno, como es la primera visita, Manu, del Arsenal, pues habrá pues ofrenda a Pichichi, así que el capitán del Arsenal con el capitán rojiblanco. Qué partido tan bonito, mañana, Rafa, ¿eh? Sí. Es un partido muy bonito y además siempre con esa connotación, ¿no? de jugar con lo que jugamos, con la filosofía que tenemos. Jugar en Champions es un ejemplo, ¿no? De cómo tener esa cantera desde hace tantos años, que van surgiendo tantos jugadores, y yo creo que es un éxito total. Es verdad que el partido mañana es un partido, yo más que difícil, yo diría que muy bonito, ¿no? Que los jugadores tienen que disfrutar de lo que es la Champions y lo que es jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, sin ninguna duda. Uno de los equipos que más apetece ver, seas del equipo que seas. Este Arsenal mola verlo. Y encima San Mamés contra el Atlético de Bilbao en Champions, pues fíjate, qué partido. A las 7 menos cuarto, ¿eh? Luego a las 9 el del Madrid y el del Villarreal. Hasta mañana, Diego. Hasta mañana. Ese partido hay que pegarse ahí a la tele y a la radio con Carrusel mañana. Y a las 9 también en Londres, Tottenham Villarreal. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. buenas. Sí, con mucha ilusión, afronta el Villarreal esta quinta participación que se dice pronto. Recuerdo, ya alcanzó 2 semifinales de Liga de Campeones. Este objetivo evidentemente queda muy lejos para el Villarreal, que quiere meterse al menos en los 16avos de final. Ha viajado la expedición del submarino con las bajas ya conocidas de Logan Costa, de Willy Cambala y de Gerard Moreno, que no se ha recuperado para el encuentro. Lo ha hecho con ilusión, lo ha hecho convencido de que puede hacer un papel importante este año, debutando en un campo muy difícil como es el del Tottenham, el actual campeón de la Europa League, tercer clasificado de la Premier. Aunque fíjate, lo que más preocupa a los medios de comunicación ingleses que hoy han estado en la rueda de prensa no es tanto el Villarreal, no es tanto lo que puede hacer el submarino y lo que le puede complicar la vida al Tottenham, sino la figura de Thomas Partey y su situación al margen del partido. Ya sabéis, denunciado por 5 violaciones y una agresión sexual. Esto es lo que decía Marcelino al respecto hoy en una rueda de prensa en la que le han hecho 4 preguntas en inglés, todas, absolutamente todas, sobre Thomas Partey. Estamos haciendo interpretaciones que no considero justas con una persona que, hasta que se demuestre lo contrario, es auténticamente inocente. ¿Entiendes? Y después jugamos un partido de fútbol donde lo importante es el fútbol. En esta tierra que además se descubrió. ¿Comprendes bien? Gracias. Pues yo creo que al final lo comprendió bien el compañero de Inglaterra. Por cierto, que Partey no va a regresar a España con la expedición del Villarreal porque tiene cita para declarar próximo miércoles 4 de la tarde en el Tribunal de la Corona de Southwark. Eso es lo que ha dicho Marcelino, agarrándose a la presunción de inocencia de Thomas Partey con las preguntas que ha habido, varias de ellas en esa rueda de prensa que nos cuenta Xavi Sidro. Hasta mañana, Xavi. Suerte al estreno del Villarreal también. Hasta luego, Deu. Un abrazo. Pues nada, y el miércoles vendrá el Atlético, Kiko, que como supo la victoria del sábado, que falta hacía, Joder. De 4 puntos. Estoy hablando ya con te el oí, Cholo, ya te oí. Sí. Y me dice que son los peores 10 días Fíjate. que ha tenido desde que llegó. Son 14 años los que lleva ya el Cholito, pero que no jugó los peores 10 días desde que llegó al Atlético. Eso te dijo, ¿no? Sí, bueno. Me puso algo parecido, me dice, me puso cabronazo, no te puedo imaginar que 10 días he pasado, macho, no sé qué. Y es verdad que, claro, la exigencia. Que te digo una cosa, un empate o una derrota el otro día. Claro, y después tienes que ir contra el Liverpool, y tienes que ir a Mallorca, y viene el Eintracht, y claro, te empieza a hacer tú ahí, dices, no es partido, ya ahí piensas otras cosas, Manu, ya ahí el partido se te acaba, y dices, pequeño, oye, era una victoria muy importante, y además de la manera que se cosechó, ¿no? Con el tema de jugar Griezmann y Coque de titular, y la banda derecha que otra vez estuvo realmente bien, y el gol de Nico, y la verdad que sometió en muchos momentos el partido a un decepcionante Villarreal. Me pareció que es de los equipos que muchas veces te contagia con ese 4-4-2 y te va armando, y al final te puede en una contra te puede meter mano, pero el equipo jugó realmente bien, y es una pena, porque yo sí hay un momento al que el Liverpool, que no está ensamblado todavía Manu, y le puedes meter mano es ahora, pero claro, ahora me dicen que si Julián, Janko y Julián son dudas. Baena, no, Almada, Baena y Jiménez son baja, y Janko y Julián son dudas. Un acto de supervivencia, pero vamos, que la victoria ante el Villarreal... 4 puntitos. 4 puntos. Aunque mira la clasificación le dieron 3, pero podían haber sido 4. De cabeza, que es mucho más importante en la mochila. Chavales, un placer, como cada lunes. Voy a ver si nos cuenta algo Black interesante de esto de la victoria del otro día, y luego Paula Bados. Así que os mando un abrazo a los 4. Un abrazo a todos. Hasta luego. Sois grandes. Sois muy grandes. Hasta luego, Álvaro. Adiós, Kiko. Adiós, Rafa. Adiós, Raúl. Hasta luego. 1:03 está por ahí Marta Casas con protagonista, con el portero del Atlético de Madrid. Marta, muy buenas. Hola Manu, buenas noches. En semana de debut en la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid, que se va a estrenar ni más ni menos que en Anfield contra el Liverpool, contra un todopoderoso del fútbol en Europa, y qué mejor que uno de los capitanes del Atlético de Madrid en una semana buena, después de conseguir la primera victoria de la temporada contra el Villarreal, y ya velando armas, ¿no? Como se suele decir, pensando en ese partido contra el Liverpool. Ya te está escuchando en el larguero Jan Oblak. Hola, capitán. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Joder, ¿cuánto tiempo sin pasarte por aquí? Has tardado, de una visita a otra. Bastante. No, parece que nunca me toca, ¿no? Nunca te toca. Pero esto porque no te eligen o porque tú te borras. A ver, ¿cómo es esto? Yo creo que no me eligen.
Pues yo nada. no tengo problemas en hablar. Bueno, pues nada, oye, un placer, ¿eh? Aquella entrevista fue maravillosa y un placer tenerte en esta ocasión, aunque sé que tienes menos tiempo ahora, pero bueno, ¿cómo son las sensaciones? Qué bien ha sentado esa victoria que decía Marta Casas, ¿no? La necesitabais cuanto antes, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ha sido una victoria muy importante porque últimas semanas han sido muy difíciles para todos, así que 3 puntos muy importantes y nada, ahora hay que ir para adelante y no parar ahí. Sí, señor. Tampoco estáis teniendo mucha suerte con las lesiones, también es verdad. No vale de excusa, pero, joder, Almada, Baena, Jiménez, ahora Janko y Julián Álvarez son dudas. Demasiados contratiempos, ¿no?, en este inicio. Sí, bastantes, pero bueno, eso pasa. Siempre puede pasar y hay que estar preparado, que no todos pueden estar disponibles, así que yo creo que tenemos una plantilla bastante amplia, así que hay gente que puede jugar. Yo creo que todo el equipo, todos los jugadores que estamos aquí estamos preparados para jugar. Y luego el míster es el que elige y yo creo que cada uno con ganas de oportunidad, así que siempre cuando uno no está hay oportunidad para otro jugador. El que sigue sin competencia eres tú, ¿eh? Por ti pasan los años pero parece que no pasan, sigues en buena forma, más allá de altibajos como tiene todo el mundo en su carrera, pero sigue siendo el indiscutible portero titular del Atlético de Madrid. Me imagino que así lo sientes también, ¿no? Aunque es verdad que competencia siempre hay, pero... Sí, claro que competencia siempre hay, para todos, para mí igualmente, así que en ningún momento me he relajado y en ningún momento me voy a relajar. En cada entrenamiento doy lo máximo, en cada partido doy lo que puedo. Está claro que siempre hay altos y bajos y el mejor cuando el equipo no sale, cuando hay mucha negatividad alrededor, siempre todo parece un poco peor de lo que en realidad está, pero como he dicho, siempre me estoy esforzando al máximo. Yo creo que no hay ni un entrenamiento que lo hago a 99%, sino siempre a 100 o más, así que así ha sido toda la vida y como he dicho, hasta el día que voy a jugar va a ser así. Dejo a Marta que te haga la última, pero te pregunto por la Champions. Vaya forma también de empezar a lo grande en Anfield, vaya escenario y vaya partido que siempre motiva un montón, ¿no, Oblak? Claro, en Anfield siempre motiva, bueno, partidos grandes, partidos contra equipos míticos, así que con muchas ganas de jugar partidos así y la verdad que el primer partido nos toca un partido muy duro fuera contra el Liverpool, así que pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, tenemos que hacerlo mejor y normal intentar ganarlo porque solo con victorias se puede llegar entre los 8 y hay que empezar desde ya. Claro, totalmente. Marta, ¿alguna para el portero? Ha sido un verano que ha habido muchas caras nuevas que han llegado al Atlético de Madrid. Te decía Manu en la presentación que es uno de los capitanes, Jan Oblak. Algunos han sido en la línea defensiva, otros en el centro del campo, otros en la delantera. Pero ¿qué mensaje les das a los nuevos como veterano, como persona que conoce ya el club más que de sobra? Sí, la verdad que este verano y el verano pasado, que entre los 2 veranos creo que han llegado 15 jugadores nuevos, muchos jugadores que han estado aquí mucho tiempo se han ido, así que es un equipo bastante nuevo y a los jugadores lo que quiero transmitirles es la confianza, porque al final es verdad que la confianza se gana más fácil con las victorias y este año no hemos empezado tan bien y por eso también a los fichajes probablemente les cuesta un poco más, pero lo que tenemos que hacer nosotros es transmitir la confianza, que las victorias van a llegar, que claro que no hay tiempo de poder esperarlas porque estamos en un club donde hay que ganar y tienen que estar conscientes de eso, que han venido aquí para ganar y que han venido a un club grande, que han dado un paso enfrente en su carrera y que tener la posibilidad que todo va a salir bien. La última y te decimos adiós, Oblak. La otra noche dijo aquí Enrique Cerezo en el Larguero, tenemos equipo para luchar por un título y este año hay que ganar un título, dijo el presidente, y con una plantilla a la altura de las del Barça y el Madrid. A mí me gusta, yo siempre estoy exigente y siempre
creo que durante mi etapa en el club exigía al club de que hay que pensar así, que hay que ganar el título y que tenemos equipo para eso. Que claro, que hay 2 equipos y otros que son muy grandes en España, luego en Europa hay muchos más, pero al final estamos aquí para ganar. Y yo creo que esta exigencia siempre debería que exigir, que se sabe que no es fácil, pero que es posible. Y yo creo que tenemos equipo para poder hacer cosas grandes. Qué bueno. Pues nada, oye, mucha suerte en el inicio de temporada y en la Champions, y gracias por estar en el larguero. No tardes tanto en volver, por favor. Gracias, vosotros, gracias. Jan Oblak, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, ahí en el micrófono de Marta Casas, en esta semana, Marta, de partido grande, de partido en Anfield, y vamos a ver cómo evolucionan, sobre todo esas 2 dudas, ¿no? Janko y Julián Álvarez, ¿no? Sí, porque en el entrenamiento de hoy no han estado y se va a tomar la decisión definitiva mañana, antes del viaje a Liverpool, de si se montan o no en el avión. Veremos si terminan estando tanto Janko como Julián Álvarez. Ya se ha recuperado Nico González, también Lenormand, que dieron un pequeño sustito el otro día. Y luego las bajas que de Thiago Almada, de Baena o alguna más que hay por allí y que no van a poder estar Jiménez en el partido. La de Jiménez también, que está fuera además. Así que veremos. Con esas bajas va a tener que trabajar el Atlético de Madrid, pero con lo que siempre decimos, ¿no? Los importantes son los que están. Pues dejamos a Jan Oblak y a Marta Casas, hacemos pausa y venga, seguimos adelante en el larguero. El larguero con Manu Carreño. Pues saludamos a Paula Badosa, que está ya pendiente de lo que va a pasar pasado mañana, y es que arrancan las finales de la Billie Jean King Cup, el Mundial Femenino de Tenis, 8 selecciones, entre ellas España, capitaneada por Carla Suárez. Junto a Paula Badosa están Jessica Bouzas, está Cristina Buxa, está Aliona Bolsova y está Leire Romero. Y aquí en la SER con nosotros está nuestro comentarista Alex Currella, al que saludo ya por ahí. Hola Alex, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y en China 6 horas más, así que gracias por madrugar y por levantarse tan pronto a esta hora de la madrugada en España y del casi amaneciendo en China, a Paula Badosa. Hola Paula, muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? No tienes ni voz de sueño, eso ya tiene mérito. Has visto, ¿eh? Estoy con energía ya. Bueno, lo primero, ahora entramos en detalles tenísticos. ¿Cómo estás? Lo primero que le preocupa a los oyentes del larguero y aficionados al tenis. Estoy bien, estoy muy bien ya. Hablando de la lesión, cero dolor, me estoy sintiendo bien, bastante positiva de cara al feedback que también me estoy sintiendo en pista. Obviamente llevo un tiempo sin competir, pero al menos estoy con ganas, que eso es lo más importante. Bueno, desde Wimbledon, ¿no? No jugaste el US Open, tampoco pudiste estar en Madrid. Fíjate que bien empezó el año, ¿no? Con las semifinales en Australia, volviendo a entrar en el top 10, pero desde Wimbledon no hemos vuelto a verte, ¿no? Sí, sinceramente no me lo esperaba para nada. Tener un año otra vez complicado con lesiones. Es verdad que las cosas pasan y si no están dentro de tu control es difícil y toca aceptarlas, pero después de lo duro que pasé ya una vez esta lesión larga y el volver a estar entre las mejores del mundo, pues volverte a caer así ha sido un golpe fuerte para mí. Sobre todo esta última vez, que estos 2 meses han sido duros. Joder. Alex, es el calvario de las lesiones, ¿no? Y especialmente el calvario de Paula, a la que siempre decimos, va a volver, y lo mejor es que vuelve, y lo consigue, y vuelve a estar ahí. Pero claro, contra ese tipo de lesiones, iba a decir que poco se puede hacer, pero... Sí, porque tiene el gen competitivo, porque siempre tiene la ilusión de estar arriba, pero sí que te va lastrando, y sobre todo lo que más me preocupa a mí, Paula, de cara a ti, es cómo estás trabajando el aspecto mental, porque podemos trabajar el de la derecha, el revés, el saque, pero imagino que estás haciendo algo específico para que esto no te queme en la cabeza. Sí, obviamente lo he trabajado mucho, sobre todo ahora, estas últimas semanas. Las primeras, sinceramente, fue un poco recuperarme a mí misma personalmente. Después de Wimbledon pasé semanas muy difíciles ahí. También el simple hecho de otra, es lo que estaba diciendo, otro golpe, otra hostia para mí fue difícil esta vez de gestionarlo. Iba un poco
un poco perdida de ahora qué, otra vez, de volverme a levantar. Lo que me salva, lo que siempre digo, y es que es de verdad, y creo que lo acabo demostrando, es que soy, aparte de ser muy competitiva, me encanta el tenis. Y eso es lo que creo que lo que me hace tener esa pasión de cada vez volver. Ahora vuelvo a un torneo y vuelvo con las mismas ganas o más. He estado estas semanas, si os cuento, estas semanas que he estado, pues obviamente viendo tenis, pero ya no viendo tenis, viéndome a mí, ¿sabes? Es como me estaba viendo a mí jugar y a ver cómo estaba jugando a principio de año y cómo jugaba hace 3 años y hace 2 y hace un mes y qué puedo hacer diferente, y llamando a Paul, a mi entrenador, y cómo lo ves esto, y para la pretemporada vamos a entrenar esto porque el año que viene va a ir bien. Entonces me alegraba, ¿sabes? Escucharme así y decir, bueno, la pasión siempre creo que va a estar ahí, es lo que me va a salvar de todos estos calvarios, creo que de lesiones, y también es lo que me salva en mantenerme mentalmente con esas ganas o fuerza. Esto lo veo muy bonito y te voy a decir una cosa, Paula, ya que dices esto y sabes que te tengo mucho cariño y respeto. Me encanta que te veas jugar en vídeos, porque te voy a decir una cosa que yo ya hace muchos años que me retiré. Yo ahora cuando veo algo, en alguna ocasión, muy pocas, porque nunca me pongo a ver partidos antiguos míos, cuando veo imágenes pienso, ostras, jugaba bien. Y en el momento quizá no era tan consciente, porque tú estás metido en tu burbuja con tus paranoias, que si la derecha, el saque, que si no me muevo de esta forma o de la otra. En cambio, cuando tú te veas algún vídeo contra jugadoras en algún partido de los buenos, te va a ayudar a decir, soy buena, me lo he de creer. Y eso yo creo que va a ser positivo, sobre todo para lo que dices, para ver qué cosas haces bien y qué cosas crees que puedes mejorar. 100%, y me encanta que justo digas eso, porque yo creo que todos, pero bueno, como estoy hablando un poco más de mí ahora, tengo la tendencia a ser autodestructiva, ¿no? A ver siempre lo negativo. Gano un partido bueno, es lo normal. Y cuando pierdes, ¿qué ha pasado, no? Y siempre estás tirándote abajo. Y sí que este tiempo también supongo que trabajando mucho lo que estábamos diciendo antes con la parte mental y aprender a valorar y a verte a ti pues de otra manera, creo que también ha hecho que yo me vea, pues, eso, desde fuera, decir, hago muchas cosas bien, o sea, date valor. Y creo que este tiempo es lo que he intentado, pues, el recuperarme como persona, pero también como tenista, como al final una lesión y al estar tanto tiempo parada, se te va la confianza, quieras o no. O sea, yo obviamente ahora no tengo la misma confianza que cuando tengo una dinámica buena. Intentar, pues, no perderla tanto, ¿no? Viendo estas cosas e intentar, pues, dándome ese input positivo, más que nada para ahora cuando vuelva, pues que no cueste quizá tanto el volver al proceso que quiero de volver a estar arriba. Y además de tu fortaleza mental de la que hablas, me imagino que también te revelas de alguna forma a algo como lo que nos dijiste, creo que hace un año, Paula, en el larguero, cuando dijiste, entre medio de tanta lesión, dijiste, los médicos me dijeron que una de las soluciones era la retirada. Claro, me gustaría, nos ha jorobado, iba a decir, por no decir otra cosa, claro, la retirada, pero ¿qué pasó en ese momento por tu cabeza? ¿Qué le dijiste en ese momento a los médicos cuando te plantean que una de las soluciones es que te retires? Bueno, pues el llevarle un poco a la contraria. Yo creo que he sido un poco siempre mi carácter, ¿no? Cuando me dicen algo que no, vamos a intentarlo. Y yo siempre he dicho, en todo en mi vida, pero sobre todo en el tenis, que es mi vida al final, yo me quiero retirar sabiendo que he dado el 100%, en todo, en mis decisiones, en todos los aspectos, que no me puedo arrepentir de absolutamente nada. Y si eso ha sido mi máximo, ha sido mi máximo. Y por eso, si con la espalda tengo que apretaré y buscaré todas las soluciones del mundo. Que esta vez me ha venido por otro lado, pues bueno, volveremos a levantarnos y volveremos a salir de ello. Pero sí, un poco de eso de llevar un poco la contraria es un poco, yo creo que forma parte de mi gen competitivo. Está claro, esa maldita lesión no va a acabar. Bueno, es que al final es que tienes 27, ¿no? Número 20 del mundo, 27 años, es decir que también a las malas rachas le siguen rachas buenas. Bueno, que cumple 28 de aquí poco, ¿eh? No son 27 solo, Manu, que en poquito cumple 28, ya no es tan joven. No me digas eso, Alex, por favor. No, hombre, te lo dicen dos. Llevo ya 4 meses ya diciendo que tengo 28. Joder, te lo dicen dos veteranos, ¿no, Alex? Me veo... Exacto, no, estoy aquí, estoy con Carla, obviamente, aquí en China, y diciendo que ya soy de las veteranas.
que yo era de las jóvenes. Sí, sí. No, eres de las me refiero experimentadas, que... es diferente. Tener experiencia es bonito Claro. también, ¿eh? Eso, mira, Manu y yo, estamos cascados, Sí, sí. pero con experiencia. Pero me refiero a que Exacto. con 27 años todavía Alex y Paula es una edad para que si te respetan las lesiones, fíjate el tenis que tienes todavía por delante. Lo que hace falta es eso, que te respeten las lesiones, ¿no? Sí, yo creo que obviamente yo quiero jugar muchos más años. No sé si van a ser 4 o 5. Obviamente soy mujer y tengo otras ilusiones en la vida, pero obviamente quiero jugar mínimo 4 años más y ojalá pues de verdad bueno. solo pido tener un año constante, ¿sabes? Que pueda jugar constante. Yo creo que con eso, creo que lo que quiero conseguir y estar ahí arriba va a llegar, en eso tengo fe. Oye, y hablando del torneo, Paula, que un torneo que ha ganado España 5 veces, hace ya muchos años que ganamos el último, pero hemos ganado 5 veces lo que antes era la Copa Federación, ahora la Billie Jean King Cup. Pero, ¿qué ambiente hay en el equipo? Y sobre todo, es una eliminatoria de cuartos contra Ucrania, ya sabéis que son 2 partidos individuales y si hay empate, se desempata con partido de dobles. ¿Cómo te has encontrado al grupo, a la capitana y al resto de compañeras? Pues muy bien, la verdad que hay muy buen ambiente, obviamente súper contenta que esté Carla en ese aspecto porque tenemos una relación muy buena de hace muchos años, es más casi una parte de compañera, una amiga que siempre hablamos constantemente, entonces creo que esa dinámica es súper positiva y me conoce más que nadie, al final me vio crecer, o sea, desde los 15 años, Sí. entonces eso es algo muy bueno a tener en cuenta y luego también con las demás compañeras también muy bien. Jessica está haciendo un gran año y también es una persona que tengo muy buena relación, muy buena energía y bueno, es como un poco la siguiente generación mía después de mí, entonces siempre ya sabe que cualquier cosa que necesite y eso nos apoyamos constantemente. Paula, tenéis una eliminatoria complicada porque Ucrania con Svitolina, Kostiuk. ¿Cómo encaras tú sobre todo tu partido después de varios meses sin jugar? No sé, ¿cómo te generas expectativas sin pasarte, sin quedarte corta, pero sabiendo que has apostado muy fuerte? Yo particularmente te felicito por tu valentía, porque después de tantos meses pensaba, bueno, pues igual empieza en una competición menor y luego se va a ir rodando. Cuando dijeron que estaba seleccionada para el equipo, me alegré, pero a la vez también pensé, ostras, eso tiene que ser una combinación muy buena y tener a Carla Suárez en el banquillo espero que también te pueda ayudar. Sí, lo de apostar fuerte yo creo que también ya forma parte de mi personalidad. Siempre que he vuelto un poco así. Esta última vez cuando volví también ya jugué Roland Garros y me tocó justamente por mala suerte o como quieras llamarlo a Osaka, entonces tuve que ponerme las pilas muy rápido, ¿no? Pero creo que eso también me ayuda, me gustan estos retos, aunque sean un poco rápidos. Lo único malo es que a veces pues el cuerpo cuesta de aguantar si es un partido como el que me va a venir el miércoles, que puede ser un partido largo, con intercambios, intenso, con la presión, pues todo eso mi cuerpo ahora mismo no estará tan acostumbrado o mentalmente me pueden venir bajones de aguantar la concentración tanto rato porque ahora mismo no lo tengo como automatizado. Pero creo que a mí me gusta empezar así. Obviamente si vierais esta semana los entrenos también intento entrenar con las jugadoras que ya están, que son top 10 o cosas así para exigirme ese nivel ya y poder volver lo antes posible, ¿no? Porque lo hemos hecho las otras veces y ha ido bien, ¿no? Y una cosa que tengo ahora es experiencia en volver. Entonces, el apostar en grande así es algo que me suele funcionar o me va bien. Eso no significa nada para el partido del miércoles, obviamente, claro. No sé qué nivel voy a dar, pero mentalmente me gusta ya retarme así. Obviamente... Pues es una eliminatoria difícil, ya no solo mi partido, el que va a tener Jessica también, vienen haciéndolo muy bien y más mi partido que también creo que tiene una parte desgraciadamente física, pero bueno, voy a intentar jugar tácticamente pues de una manera quizá que
quizás esté menos acostumbrada, más agresiva. Obviamente, pues Carla ve muy bien el tenis y me conoce mucho y también ha jugado contra ella, entonces lo tenemos bastante por la mano y ojalá pues pueda dar un buen nivel y pueda tirar un poquito más de talento y menos de físico. Pues nada, estamos de enhorabuena porque confiamos en este equipo español y que además en el que además está de vuelta Paula Badosa. Por lo demás, imagino que flipando, como estamos todos dentro de ese mucho tenis que estás viendo, supongo que estarás viendo también lo que está haciendo Carlitos, que ahí está dejándonos a todos con la boca abierta. 6º Grand Slam con 22 años, 2 en tierra de Roland Garros, 2 en hierba de Wimbledon, 2 en la pista rápida del US Open. No sé qué te está pareciendo y cómo le estás viendo. Es una locura y aparte es que a mí me encanta la energía que tiene, que ponen los partidos, el carisma, la manera de jugar, de gestionar todo lo que gestiona, me parece una locura y obviamente me tuvo el otro día, es que no sé ni qué hora era en Dubái, pero eran las 2 de la mañana, es que lo estuve viendo todo el rato y me tiene enganchado, ¿no? Y me da un déjà vu y me da unos buenos recuerdos un poco a la época de Rafa. Y tener pues a alguien así otra vez, pues tenemos muchísima suerte, que voy a decir. Ya te digo, y tanto, de tener a Carlos ahora cogiendo el testigo de Rafa. Y también de tener a Paula, a la que como mínimo le quedan 4 años más de tenis. Así que te mandamos un beso a Paula y nada, suerte en la eliminatoria. Gracias, y nada, a por ello. Un beso. Que vaya muy bien, gracias, besitos. Que vaya chao, muy bien. Chao, Chao. hasta luego. Chao. Ha estado muy cerca y lo consigue. Se queda. 6:30. Récord del mundo. Mondo Duplantis. Leyenda. Le Mondo a ses pieds. 6 m 30, troisième tentative pour un La nouveau pregunta que nos hacemos después de hablar con Paula Badosa es ¿dónde está el techo de Duplantis? Si es que lo tiene. Después de 6:30, ¿será capaz de superar de nuevo esa increíble barrera? José Luis López, enviado especial a los Mundiales de Atletismo. Hola, profe. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues flipando, sinceramente, como imagino que estás tú y como está medio mundo, ¿no? Sí, pero también es cierto que todos esperábamos ese récord. Decíamos, sí. Bueno, mira, estábamos diciendo, si no hay viento, no había viento, no hay malas condiciones, todo se daba porque tenía además también la motivación de la alta competición, que a él esto le va de maravilla, porque de los 14 récords del mundo que ha hecho, casi la mitad los ha conseguido en grandes finales, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo. Esperábamos ese 6:30 y lo consiguió a la tercera. Estuvo muy cerquita en el primer y el segundo intento. Su padre, que además es su entrenador, dice hace muy poquito que como tiene solo 25 años Mondo, puede llegar incluso hasta 6:40. Que sería ya algo increíble. Bestia, es algo sensacional. Si lo dice el padre, algo sabrá, pero bueno. Claro, ya ha batido 4 récords del mundo este año. Él, lo máximo que había conseguido era 3 récords por año. Este año ya 4. Y además el 6:30 lo pasó francamente muy bien. Por tanto, yo creo que estamos ante ni mucho menos el techo de Mondo Duplantis. Joder. Va a conseguir bastantes más récords. Seguro que para el año que viene o el siguiente, que volveremos a tener campeonatos del mundo. Y contamos con que Mondo Duplantis ahora mismo es el gran reclamo del atletismo mundial. Totalmente. El sucesor de Usain Bolt, totalmente. sin duda. Hoy por hoy es la gran estrella de unos mundiales de atletismo que son, bueno, es que hay pocos eventos deportivos con mayor prestigio, con mayor espectacularidad que unos mundiales de atletismo. Es una pasada. Y lo de Duplantis ya, en fin, pues eso, la 4ª mejor marca mundial, nuevo récord de Duplantis, 6:30, en fin, y veremos dónde está el límite. Y termino. 122 saltos por encima de 6 metros, 122 saltos. Madre mía. Fíjate, lo que le costaba a Bubka, ¿no? Llegar a los 6, y a los 6:01, y a los 6:05, y a los 6:06, fíjate por dónde vamos. Increíble. Oye, y termino lo de la maratón. No sé si en una final de 100 metros hemos visto muchas veces que se decida photo finish, pero en una maratón que se tenga que decidir por 0,0003, no sé si alguna vez había ocurrido esto. Pues la verdad es que no, y mucho menos en un supercampeonato como un campeonato del mundo. Esas 3 centésimas que han separado al primero y al segundo, pues bueno, a mí me recuerda alguna prueba de marcha. Yo he llegado a ver pruebas de marcha con 2 españolas ganando un campeonato de Europa, cogidas de la mano, Maricruz Díaz y Reyes Sobrino, pero
pero no recuerdo ni muchísimo menos un final tan ajustadísimo. Además fue precioso los últimos 300 metros, con la victoria del tanzano por delante del alemán, y son además de esas sorpresas. Está habiendo muchas sorpresas en este campeonato del mundo, y eso también es muy, muy bonito. Por ejemplo, que el Bakali haya perdido entre 1000 obstáculos, que le han pasado también en el último metro, el neozelandés Beige, pues me parece también una muy buena noticia, ¿no? Que haya pues estas sorpresas, que haya rostros nuevos, y le está dando una gran emoción a un mundial que tiene 70.000 personas cada día llenando el Estadio Olímpico de Tokio. Qué pasada. Y al profe López entre ellos, que nos lo irá contando cada noche por aquí por el larguero y por Carrusel. Hasta mañana, José Luis. Un abrazo. Hasta mañana, un abrazo. Repasamos las portadas de la prensa con Héctor González. Héctor. En el diario AS, fichaje de Champions. Bellingham vuelve para el estreno del Madrid en Europa ante el Marsella. En Marca, la Champions de Mbappé. En Mundo Deportivo, triple doble, con fotografía para Rafinha, Lewandowski y Fermín. Y en el Sport, Fermín, qué bueno que te quedaste. Pues sí, qué partido hizo, la verdad, espectacular. Ya está por aquí Mara, como decíamos. Firmar, pues vamos a firmar en el Faro. Mañana 6:30, Carrusel. Tarde, noche de Champions. Y en cuanto acabe Carrusel, aquí estamos como un clavo en el larguero. Adiós. El larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.